Ok, bien, vamos a comenzar. Javier Bilbao de LA2. Hola, buenos días. Bonjour, egunon a todos. Gracias por participar en esta jornada que organiza INTIA. Yo encantado de estar aquí. Me presento primero. Soy Javier Bilbao. Hoy en día estoy en la consultoría LA2 Consultores, con sede en Baracaldo. Sobre todo nos dedicamos a gestión, comercialización, incluso dirección comercial de algunas empresas, de algunas marcas en el dominio alimentario. ¿Vale? Mi experiencia laboral, he estado 25 años nada menos en Eroski, SECO, Cooperativa de País Vasco, como sabéis, y con ámbito nacional. He sido gestor de categorías, responsable de marcas propias 10 años y los últimos 7 años he estado como responsable de producto local. ¿Vale? ¿Qué es producto local? Bueno, llamamos producto local aquel producto referente de valor. Normalmente son pequeñas empresas, como sois casi todos de vosotros, que se dedican a diferentes sectores, categorías, ¿no? En cada una de las comunidades, ¿no? A veces un pequeño productor puede tener cierta reticencia, ciertos miedos a participar del canal del retail, ¿no? Y un gran operador como es Eroski, que pues hoy en día está en ventas de 6.000 millones de euros al año, ¿vale? Bueno, hemos ido, digamos, también cambiando algunos tópicos en ese sentido, introduciendo, trabajando de la mano, ¿no? Con planes de gestión compartidos y demás. Y bueno, pues al final es una opción más, ¿no? Cada uno elige cuál es su canal. Evidentemente, muchos optáis con el canal de venta directa, estáis en vuestro derecho. Eh, Otros diversifican, algunos tienen acceso a canales como el Oreca, otros dan el salto al retail, colectividades y demás, ¿no? Bueno, estos son los diferentes canales. Entonces, la jornada de hoy voy a empezar a compartir. mm, Dame un segundo, no encuentro ahora la... Sus, es que no encuentro la original. Dame un segundo, perdonad. Pues, Aprovechamos esta eh, pequeña pausa técnica, podemos comentaros que justo la semana que viene tenemos lo que es la segunda fase de esta formación, también con Javier, para que aquellos que no lo sabían o no se han apuntado, pues todavía puedan hacerlo, ¿vale? Tú, Javier, nos dices cuándo. Vale, ya está. sí, ahora lo veis, ¿verdad? Sí, ¿veis la presentación? Sí, la vemos, la vemos. Vale, perfecto. Bueno, pues la jornada uno es esta, ¿no? El título es Las claves de la comercialización. Es un título muy genérico y ahí hablamos de lo que es un plan comercial, de algunas de las tácticas y de las palancas de comerciales, como las marcas, el precio, los canales y luego de tácticas de negociación, ¿vale? Deciros que cualquier duda que tengáis, por favor, la hagáis en el momento en el que estemos en la diapo, ¿vale? Si hay que hacer la lógica traducción, pues se hace y se para. Un segundo, ¿vale? Vale. Bueno, comenzamos, ¿no? Antes de entrar en tácticas comerciales, bueno, ¿qué es un plan comercial? ¿De dónde viene, no? Normalmente las empresas, sean del tamaño que sean, tienen que tener una estrategia clara. Normalmente se hace un plan estratégico, pues, a medio plazo, para 3, 4 años, con una visión de futuro de, bueno, ¿qué soy? ¿Qué quiero ser en estos 3, 4 años? ¿No? ¿Quiénes van a ser mis clientes? ¿A qué canal accedo? ¿Cuál va a ser mi producto? ¿Con qué marca lo presento, etcétera, ¿no? Y ese plan estratégico luego se baja en el día a día a un plan de gestión y esto tiene un carácter anual, ¿vale? El plan de gestión es ir desgranando esa estrategia, digamos, más a largo plazo en cosas concretas que se van derivando pues año a año, ¿vale? Y entonces, algunas de las tácticas más importantes para hacer bueno ese plan de gestión, pues, por ejemplo, es el branding, ¿no? Las marcas. O sea, ¿con qué marca voy? Una marca que
de fabricante que me represente los valores, mi eje de posicionamiento, mi propuesta comercial, o incluso hago un co-branding de marcas con marcas de calidad, o incluso hago una marca de distribuidor, ¿no? Si estaría hablando en el mundo retail, pues esto se da mucho y cada vez tiene más peso. Bueno, el branding, ¿qué es el branding? Bueno, es el proceso de creación y desarrollo de una marca por medio de su identidad corporativa. Es decir, tiene un naming, un nombre y una imagen, ¿vale? Y ese naming, esa imagen buscan un mensaje y un propósito, no es algo baladí, ¿vale? Entonces, con esto, con esta marca, pues lógicamente se genera una percepción. Se intenta que sea favorable, lógicamente, para que la decisión de compra de los consumidores al final te elijan a ti en una tienda pequeña, en un lineal grande, en un hipermercado o en un restaurante, en definitiva, ¿vale? Entonces, es la manera de poner en valor los productos y posicionarse en el mercado. El objeto es sacar a la luz la marca a partir de todo lo que transmite, como he dicho, pues con el nombre, con la imagen, con los mensajes, es decir, que tenga una personalidad propia, ¿no? De lo que somos como empresa. Productos y servicios, experiencias, valores, atención al cliente. Es decir, hay mucho más detrás de un nombre, una imagen, de lo que es la pura marca, ¿no? Es una esencia, yo diría, de lo que es la empresa y del producto que quieres vender. Por tanto, el branding no es una acción de una sola vez, sino que está en evolución constante. Sobre todo porque el cliente, el Ya. consumidor final, va cambiando, ¿vale? Y cada vez más de manera más exponencial. Entonces, bueno, cada Perdón, vez sí, Javier, sí. solo una cosa. No, no, Il y a, a mí me fue más il y a porque beaucoup de monde en train de se Hay connecter. muchísima gente que se Nous está avons une conectando cabine ahora de mismo. traducción. Vous devez Tenemos una cabina de traducción. la Tenéis que langue française, s'il elegir vous plaît. el Se está francés, por favor. conectando bastante Alors, gente. il y a beaucoup Sí, para verlo. ¿Sabes qué pasa? silenciemos, por favor, los micrófonos. Yo no lo había hablado con Consuelo, pero me parece que Consuelo. Por otro lado, los de castellano, os recomendamos conectaros al canal de castellano para poder escuchar las preguntas de los participantes franceses en castellano. Muy bien, continúo. Bueno, pues la importancia del branding, ¿no? Al final lo que comentamos, desarrolla esa identidad corporativa de tu empresa, da igual el tamaño, o sea, aquí no importa que seamos una pequeña empresa o mediana o grande, al final la marca vale para cualquier tamaño de empresa, ¿no? Un logotipo, una tipografía, los colores, muchas veces parece absurdo, pero bueno, además del contenido, evidentemente tienes que tener un producto bueno de valor reconocido y tal. El continente, lo que es el packaging, un etiquetado, una presentación del producto, tiene tanta importancia como el contenido, ¿vale? Y sobre todo en la primera elección de compra. O sea, si tú te posicionas en una tienda, en un lineal, lo primero que entra por los ojos es la imagen de marca, ¿no? El formato, la etiqueta, si hablamos de vinos, la botella con su etiqueta, es decir, la presentación en definitiva. Luego, evidentemente, eso es para el primer acto, luego tiene que haber una repetición y por tanto el contenido del producto es esencial, ¿vale? Pero la imagen de marca es un poco la primera connotación para entrar a comprar tu producto, ¿no? Aumenta el valor de tu marca, hace crecer las ventas y también el margen de explotación. Es muy importante presentar bien el producto, aporta mayor fidelidad entre los clientes y consumidores y ayuda en la definición de los canales de comunicación de tu marca. Es decir, o sea, la marca hoy en día es absolutamente esencial para lograr el éxito en las ventas. Bueno, tiene una serie de objetivos, ¿no? Ser reconocido y que se quede en la mente de los consumidores. Esto es muy difícil, ¿no? Porque diariamente recibimos cientos y no miles de impactos de todo tipo, ¿no? Noticias, tal. Vas a un lineal bueno, vas a una bodega, por ejemplo, y te atiborra toda la información que tienes. Es muy difícil elegir un vino entre una oferta tan amplia, ¿no? Por tanto, bueno, pues en la medida que no solo con la marca, ¿no? Lógicamente está el layout, la comunicación que puede haber en una tienda y demás, pero la marca, como digo, es la primera entrada, por tanto, es el primer reflejo que se queda en la mente de ese consumidor, ¿no? Luego, ese vínculo emocional, o sea, entre la marca y el comprador, ¿no? Al final, esa fidelización atiende a un vínculo, ha sido una experiencia positiva tanto en la compra como luego, sobre todo, en el consumo, y la gente repite, y eso al final es lo que te hace fidelizar, ¿no? Estrategias de marketing se consiguen
que hacen que se consiga que tu marca aporte valor, ¿vale? Luego hablamos del marketing, hay muchos tipos de marketing. Bueno, el marketing lo tocaremos sobre todo en la jornada 2, ¿vale? Pero hay muchos tipos de marketing y el marketing sobre todo es algo dinámico. No es lo mismo marketing de hace un siglo que los marketing que existen hoy en día, ¿vale? Y además los objetivos son completamente diferentes. Luego las personas cuando van a comprar un producto pues piensan en una marca, e incluso cuando ya la han adquirido la vuelven a elegir, es lo que decimos, ¿no? El tema de la repetición de compra. Por tanto, ahí está encuadrado el branding, aporta notoriedad a una marca, consigue percepción favorable de los consumidores, genera más ventas, y en definitiva hace que los clientes además sean embajadores de la marca, ¿no? Luego el boca a boca y que perduren en el tiempo. Es decir, las ventas no es, perdona, un momento determinado. Conseguir ventas significa ser sostenible en la venta, ¿no? Que perduren y que sean para que se queden en el cliente la fidelización y el mayor tiempo posible, ¿vale? El objetivo, bueno, es la pasarela que conecta tu marca con los consumidores, se encarga de crear relaciones, lo hemos comentado ya, ¿no? Positivas, por supuesto. Y esto te hace permitir también ganar ventaja en el proceso de decisión de compra y en el margen incluso, ¿vale? Hay que entender la marca como un conjunto de características que distinguen, te hacen diferente de una compañía o de otra, esto es obvio, ¿no? Y generalmente está compuesto por estos parámetros que hemos comentado: el nombre, el lema, el logo, el símbolo, diseño, formato y la voz de marca. Bueno, tipos de branding hay muchos, ¿no? Aquí he reflejado, no voy a entrar al detalle de cada uno, pero bueno, hay una serie de, pues he puesto 10, pero hay muchos más, ¿vale? Corporativo, personal, employee branding, co-branding. Voy a entrar en un poco los más importantes: el branding político, el digital, el actitudinal, emocional, social y el centrado en el producto, ¿vale? Bueno, ahí están reflejados, pero voy a ir a los importantes. El corporativo, ¿no? Desarrolla una marca a partir de una empresa o negocio, da a conocer con fines comerciales, involucra todas las facetas de la organización con los mismos productos o servicios. Este es el más esencial, ¿no? O sea, tienes una empresa, tienes que tener un marketing corporativo, un branding corporativo, ¿vale? El personal, bueno, se refiere aquí a la construcción de una marca en torno a una persona, generalmente con fines comerciales, que ofrece un servicio comercial, ¿no? Se centra en definir personalidades de atributos en redes sociales o en diferentes medios de comunicación. Employer branding, bueno, se refiere sobre todo a la reputación que tiene una marca o una empresa como empleadora, ¿no? de trabajo. Forma que trata, retribuye esfuerzos al equipo de trabajo. Co-branding, bueno, ¿qué es el co-branding? Esta me parece clave, ¿no? Resulta la unión entre dos o más marcas para potenciar sus fuerzas comerciales, obtener beneficios, porque tiene fondo de valor, ¿no? Os cuento casos concretos de Eroski, por ejemplo. Eroski hace mucho co-branding entre sus marcas propias, marcas distribuidor, que no solo hay una, hay diferentes marcas en función de los objetivos que quieras obtener con esas marcas, ¿no? De distribuidor. Puedes tener una marca de entrada de precio buscando ese perfil de cliente que va más a precio, puedes tener una marca de relación calidad-precio, puedes tener una marca de responsabilidad social, de calidad organoléptica, puedes tener una marca premium como es Selectia. Bueno, con cualquier tipo de marca propia hemos hecho muchos desarrollos de co-branding, por ejemplo, con determinadas denominaciones de origen, IGPs, marcas de calidad, ¿no? Por ejemplo, hay co-brandings de marca propia, por ejemplo, con Euskolabel o con Reino Gourmet, ¿vale? Tenemos infinidad de ejemplos, ¿vale? ¿Esto qué consigue? Al final une esa imagen de marca corporativa que tiene una empresa, el cliente te elige por lo que te elige, con una marca de calidad, ¿no? Una denominación de origen, una IGP, tal, algo reconocido. Y al final une, se pone más en valor, también las empresas se dedican más y cuidan más ese producto, hacen campañas, hacen promociones, etcétera, y por tanto aporta más venta y más rentabilidad, ¿vale? Y además el co-branding muchas veces se hace a tres bandas: marca, distribuidor, denominación de origen o marca de calidad y el nombre del fabricante, ¿vale? Por ejemplo, Euskolabel exige que sea así. Si tú tienes no sé, un bonito en conserva, Eroski Selectia Euskolabel, va la marca del fabricante Cizo, ¿no? O si tienes un co-branding, por ejemplo, para la ternera Euskolabel, va la marca
de la ganadería, ¿vale? O lo mismo con la hortaliza. Tienes que poner barneche o garaya o el que sea, ¿no? Bueno, esto en los últimos tiempos se ha dado y todas las cadenas de distribución están un poco en este sentido, ¿no? Lógicamente los productores lo tienen que ver también como una ventaja. Al final es, por una parte, estás ahí más expuesto y por otra, esas cadenas te van a cuidar más, ¿vale? Bueno, luego hay otros tipos de branding como el político o el digital, cada vez más presente también, ¿no? Hoy en día Internet es básico, implica todo tipo de contenido digital, páginas web, blogs, vídeos, perfiles, redes sociales cada vez más importantes y por tanto hay que estar en ese tipo de medios, ¿vale? Actitudinal, bueno, representa una actitud, probablemente es porque la estrategia busca identificar cierto tipo de consumidores con un estilo de vida definido, ¿vale? Es decir, el marketing cada vez va buscando más la segmentación, ¿vale? Eh, ya pocos folletos de promoción se ven, ¿vale? Se hacen marketing personalizado, ¿vale? A través de, no sé, de los medios digitales, de mails, de WhatsApps, etcétera. Y se busca un determinado perfil para obtener un objetivo, ¿no? Por ejemplo, quiero vender más queso de Idiazábal y voy buscando el perfil de consumidor de queso de Idiazábal que ya me compra y le doy una oferta a ese consumidor. O a la contra, voy buscando el perfil de consumidor que compra queso de La Mancha y no me compra Idiazábal y le doy un descuento mayor en una promoción, ¿no? Es decir, al final se está tendiendo a personalizar todo tipo de oferta, ¿vale? Por tanto, va de eso, va de buscar un perfil tipo de consumidores, un estilo de vida definido y darles lo que van buscando, ¿no? A través de elementos visuales, verbales, valores, personalidad, comportamiento y también premiando en la promoción, como decía, ¿no? Luego la parte emocional, cada vez más presente y más importante, ¿no? Todo gira alrededor de la marca, eh, del público objetivo de esa marca y que recuerde nostalgia, alegría, euforia, no sé, eh, elementos un poco emocionales, ¿no? Se basa en la psicología. O sea, cada vez las empresas también van buscando esos elementos de valor a la hora de enfrentarse a la compra, ¿no? ¿Con qué colores presento las bandejas de pescado? O no sé, ese tipo de elementos, ¿no? Y de hecho se hacen estudios de neuromarketing y se analiza pues un poco ubicaciones en las tiendas, como digo, el packaging, los colores, los olores, la luz, etcétera, ¿no? El social, bueno, esto está encaminado a resaltar valores sociales de una marca, es común en organizaciones sin ánimo de lucro o en campañas de empresas pues, que buscan identificarse con ciertas causas, ¿no? Y luego, sobre todo, el centrado en el producto. Es común cuando una marca pues, cuenta productos distintos que quiere posicionar en el mercado, ¿vale? De acuerdo con una denominación individual. Pues aquí se crea la estrategia de posicionamiento de cada producto, ¿no? Y lo que hemos comentado antes, una identidad propia, un nombre, un empaque. Este es el que más nos ocupa, digamos, en la parte más ordinaria de lo comercial, ¿vale? Hablaba antes de marcas de calidad, bueno, denominaciones de origen, ya sabéis lo que son. Al final es un origen, calidad asociada a ese origen, características, a veces organolépticas, a veces de frescura, asociadas también a ese origen, a ese medio geográfico, con esos factores naturales, humanos, de producción, pero diferenciales a otras regiones, ¿no? Cada vez hay más, tienen mucho valor, el cliente, los logos habituales ya lo reconoce y es un instrumento que aporta, ¿vale? O sea, está marcado con ese derecho de propiedad industrial, sirve para proteger productos alimenticios, bebidas, pues eso, el lugar de origen, transmite bueno, tiene esas características que suponen pues, una garantía de calidad específica y el cliente final las valora, las percibe y fideliza, ¿vale? IGP, pues digamos un poco la segunda categoría, ¿no? Tipo de, aquí indicación geográfica protegida, tiene también alguna cualidad determinada o reputación, característica que puede atribuirse también a un origen geográfico y la producción o transformación se realiza en esa zona geográfica delimitada, ¿no? Y bueno, pues diferencias que hay entre una DOP y una IGP, ahí hemos puesto, bueno, esto es a nivel de precio, es un ejemplo que no válido, ¿vale? Al final, los dos logos están reconocidos, como digo,
el cliente, a pesar de contar con miles de impactos diarios, cada vez se lee más el etiquetado, al menos los elementos gráficos muy visuales, como estos logos, ¿vale? No voy a entrar en que se lea, no sé, los ingredientes o cuando hay un problema de alérgenos, etcétera, por supuesto, ¿no? Pero estos logos que indican calidad asociada a un origen se ven visualmente y son muy apreciados si se entra. Marcas de calidad, pues digamos una tercera categoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo signo susceptible de representación gráfica, una prueba de empresas bajo un control, una autorización titular. Aquí normalmente pues, se hace auditorías, hay determinados tipos de certificados que avalan los procesos de producción. A veces no, a veces una marca de calidad simplemente está asociada a una marca de origen, ¿no? Y de marketing. Pero bueno, normalmente sí está asociada a un tipo de producción y a un control de esa producción, ¿no? Aquí he puesto Euskolabel, pues bueno, ahí contáis con Reino Gourmet, exactamente lo mismo, ¿no? Son marcas reconocidas. En los gobiernos respectivos tienen la tarea de transmitir esas marcas, de ampliar el conocimiento de esa marca a otros ámbitos, además de la propia comunidad. Incluso, pues eso, hacer campañas, hacer eventos, hacer ferias y demás, ¿no? Bueno, estas marcas de calidad también cada vez son más reconocidas y también, como decía antes, se tiende a hacer co-branding de marcas, ¿vale? Esto es un poco el resumen que os he contado, ¿vale? Con ejemplos de Eroski, con sus diferentes tipos de escalado en sus marcas propias y diferentes ejemplos de co-brandings con marcas de calidad. Pues las marcas de calidad, algunas además están asociadas a sellos de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, Eroski Natur con, no sé, con IGP Naranjas de Valencia, además tiene el sello Global Gap Number, ¿vale? Sellos de sostenibilidad que avalan un proceso. O la pesca extractiva, pues tiene el sello MSC de sostenibilidad, además de esas cobrantes. Entonces, al final es mucho impacto de sellos, hay que explicarlo bien, pero sobre todo el cliente lo que visualiza y entra en su cabeza de manera muy sencilla es marca de calidad, IGPDO. Y si además hoy en día se están activando sellos de sostenibilidad, que está para quedarse la sostenibilidad, ¿no? Yendo a sobre todo medioambiental, pero no solo, social y económica también. Al final el producto local se visualiza relativamente fácil y cada vez se fideliza más, ¿vale? Y bueno, cada marca cubre su segmento, como decía, en consecuencia su política de pricing y de margen, luego hablamos de estas palancas, pues también va a ser distinta, lógicamente. Y el desarrollo normalmente se hace con proveedores líderes o no, ¿vale? Quiero decir, aquí lo que se busca es diferenciación. En la medida que una cadena o que una tienda tal, pues tiene más capacidad de volumen y por tanto de compra y demás, pues por facilitar un poco los procesos, todo, ¿no? La logística y demás, tiende a ir a proveedores grandes, pero a veces es mejor y la estrategia es ir hacia pequeños, ¿vale? Os cuento un ejemplo. Eroski, en su momento hicimos un trabajo de proyectar que la hortaliza de dividimos el mapa de Euskadi en 9 comarcas, ¿vale? Dando cobertura de proveedores a las 9 comarcas para que estos pequeños proveedores sirvieran a las tiendas de esa comarca, ¿vale? Eso complejiza todo, te evita la centralización, al final cada proveedor servía a esas tiendas, un servicio directo, más premium y demás, pero el cliente lo percibe como bueno, es decir, ostras, estoy, no sé, zona Leartiba, ¿no? Proveedores de hortaliza y sirve a las tiendas de Duranguesado, Leartiba. Dices, al final se reconoce ese origen más cercano de lo regional. Hemos pasado a lo provincial, de lo provincial a lo local y de lo local a lo comarcal, ¿vale? Se está extremando también eso y por tanto ahí no puedes atender a grandes proveedores, tienes que ir a pequeños proveedores, ¿vale? Las capacidades de producción en Euskadi y en Navarra son un poco más grandes, pero son limitadas, son pequeñas. Por tanto, no es tanto buscar productividad o volumen, sino buscar diferenciación y calidad, ¿vale? Y eso lo tienes que hacer con los pequeños. Bueno, aquí están una serie de objetivos. Algunos ejemplos que he comentado, bueno, pues eso, se trata de valorizar, ganar notoriedad de marca, fidelizar, impulsar acuerdos y demás, ¿no? Y la enseña también sale ganando por ese fondo de comercio que tiene la marca de calidad
Y esta también gana, pues lo que comentaba antes, ¿no? Al compartir con la marca distribuidor, pues siempre será tratado con beneficios en cuanto a tiendas a implantar, selección de implantación, promociones, etcétera, ¿vale? Es un ejemplo de win-win. Vale, entro en la segunda de las tácticas, ¿no? Comerciales, el pricing. Y esto es también muy amplio. Hemos hablado de marcas, ahora hablamos de precios. ¿Pero qué es precio, no? Cuando hablamos de pricing es un método para determinar lo que cada empresa va a recibir por sus productos y servicios, ¿vale? Así hablando de manera genérica. Que Monroe lo definió como el arte y la ciencia de comprender cuánto un cliente está dispuesto a pagar por un producto, ¿vale? Intentando obtener el máximo posible de este. Es decir, al final yo selecciono un producto por algo, por lo que sea, porque lo conozco, porque ya lo he probado, porque me gusta su marca, etcétera. Y luego está el precio. ¿Cuánto mi cliente está dispuesto a pagar? ¿Vale? Yo, lógicamente, conozco como empresario, como productor, como transformador, cuáles son mis costos de producción, cuáles son el margen de beneficio que necesito sacar para hacer mi explotación viable y sostenible en el tiempo y, por tanto, me sale un resultante que es un PVP. Pero luego ese PVP tiene que competir con el resto del mundo, con el resto del mercado, con grandes operadores, con medianos, con otros orígenes y, por tanto, no hay que perder de vista la competitividad, ¿vale? Es decir, al final, evidentemente, para hacer sostenible una empresa tienes que partir de tus costos, conocer todo tu desglose de escandallos, tener tu margen comercial, por supuestísimo, y a partir de ahí también mirar a lo que hay en el resto del mundo, en el resto del mercado, ¿vale? Y saber ser diferencial para que ese cliente que tiene multitud de ofertas te elija a ti. Por tanto, o eres diferente o eres barato, ¿vale? Es fundamental en la estrategia de marketing de las empresas y el método pues, determina lo que una empresa va a recibir por sus productos y servicios, ¿no? Influyen además diferentes factores, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Pues costes, demanda del mercado, competencia, calidad, servicio, o también emocionales, ¿no? Características del sector, del canal, esa calidad percibida, quiénes son mis prescriptores, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues hay diferentes estrategias. Nos permite fijar el precio de un producto en cada momento de su vida comercial. Esto también es importante porque un producto evoluciona, ¿vale? Pongamos un ejemplo, la gula del norte. Sale en su momento en el año, pues allá por 1900, no sé, por 1995-96, como sustitutivo de la angula, ¿no? Cada vez menos capturas de angulas, se estaba poniendo por las nubes. Bueno, esta gente busca una alternativa con I+D, se van a Alaska, ven el lavadejo y van a Japón y ven en todo el desarrollo que había de surimi, ¿no? Y deciden hacer un sucedáneo de surimi con materia prima de lavadejo. Bueno, bombazo, ¿no? Pelotazo. En los primeros años vendían muchísimo, siguen vendiendo, tal, producto relativamente bueno calidad-precio, barato, pero llega un momento que donde había únicamente una marca, empiezan a florecer otras marcas, ¿no? La Gula del Norte empieza a tener competencia con Pescanova, con tal, y por tanto también el producto empieza a ser maduro, se empieza a hacer mucha promoción, mucho 3x2, segunda 70, tal, llega un momento de madurez del producto y por tanto tiene una curva de crecimiento y una curva de tal. Y entonces la estrategia de marketing no puede ser la misma cuando un producto está creciendo en el mercado, cuando es nuevo, que cuando no lo es, cuando ya está maduro, ¿no? Cuando ya tienes una competencia directa, cuando ya tienes una serie de promociones que te condicionan mucho la venta, etcétera. Por tanto, esa estrategia va cambiando también, ¿vale? Existen diferentes tipos de estrategia neutral, decimos asignamos precios semejantes a los de los competidores directos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que no, hacemos vigilancia de mercado, ¿vale? Entonces, si yo tengo, da igual en qué sector y el tamaño, ¿eh? Si yo me dedico a la sidra y estoy, no sé, bajo la marca Euskal Sagardoa, bajo la de Euskal Sagardoa y sé que mi competidor la vende a tanto y hay una estrategia, digamos, compartida desde la denominación de origen y demás, pues yo tengo que vigilar también a qué precio está vendiendo mi competencia, a qué precio la quiero vender yo, pero además todos alineados hacia esa estrategia de precio, ¿no? Como sector, como denominación de origen. Entonces, bueno,
esencial el tener visibilidad de lo que hay en el mercado, ¿vale? Penetración, decimos, asignamos precios bajos de forma artificial para poder introducirnos en un mercado. Bueno, es una estrategia. Inicialmente, si me he posicionado en que tengo que tener no sé, un 20% de margen comercial para hacer mi empresa sostenible y viable, pues digamos, para hacer penetración de mercado, pues igual tengo que invertir en promoción o en eventos o en hacer catas o en hacer dinámicas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí puede que tenga que invertir en margen. Por tanto, puede que tenga que invertir también en un precio bajo en una determinada fase, ¿vale? Para introducirlos. El skimming, asignamos precios más altos que los competidores directos, al poseer una ventaja competencial diferencial, ¿vale? Si yo soy muy diferente y soy percibido como muy diferente, me lo puedo permitir. Y esto es, entre comillas, porque diría, hasta que alguien haga lo mismo, ¿vale? Hasta que alguien me copie, hasta que alguien, no sé, me imite. Es decir, tiene también un periodo de tiempo, ¿vale? Psicológica. Pretendemos que el potencial consumidor entienda que el precio tiene connotaciones como más barato, mejor, más calidad, más imagen. Es decir, al final me voy a posicionar en una de los vértices de ese hexágono, de ese pentágono, ¿no? Calidad, precio, imagen, servicio, ¿vale? Y luego económica, en situaciones excepcionales como una crisis o un incremento desmesurado de los competidores directos, ¿vale? Pues bueno, hemos sufrido unas cuantas crisis en lo que va de siglo y bueno, unas para pues la crisis de 2007, 2008 y tal, donde pues bajó muchísimo la demanda, ¿no? Cayó bastante el consumo. La pandemia ha sido a la contra, evidentemente, pues porque estaba bueno, a la contra en algunos canales, en otros no, ¿no? Pero hay situaciones pues donde eso, ¿no? Tienes competencia, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, pues se baja el consumo del vino porque se para o se cierra o se paraliza casi el canal Horeca. Con lo cual, pues las bodegas están hasta aquí de vino, ¿no? En stock y muchas marcas de bodegas que para ellos era inconcebible hacer promociones, no les queda otra que entrar en esa situación excepcional, ¿no? Y hacer oferta, ¿vale? Va contra su estrategia, porque algunos se posicionan, yo soy una bodega premium, no quiero tal, me quiero posicionar en este precio, en esta horquilla de precio, y no quiero que mi marca, digamos, sea percibida como una entrada de precio. Bueno, hay momentos excepcionales donde tienes que entrar, ¿no? Por necesidades puras y duras, ¿vale? Política de precios de cualquier empresa no se puede calcular en función de una sola estrategia. Como hemos dicho, son múltiples los factores, criterios y estímulos que van cambiando, que van influyendo, ¿no? Internos, como las decisiones decisiones propias atribuibles a nuestra compañía, o externos, decisiones obligadas por el sector, la competencia o las decisiones de mercado. Y por tanto debemos sistematizar la revisión de nuestros criterios estratégicos de pricing. Y yo diría con carácter anual, ¿vale? Hay que, como hemos dicho antes, hay que hacer vigilancia de mercado, conocer muy bien a tu competidor, conocer muy bien el cliente, conocer las nuevas tendencias y hábitos de consumo. Para eso hay multitud de informes de todo tipo. A veces pues las grandes o medianas empresas pues recurren a hacer informes propios, ¿no? Pero bueno, hay todo tipo de informes que te dan, lógicamente, tendencias de consumo, hábitos de compra que van cambiando, etcétera, ¿no? Esto es importantísimo. Y esto es un poco el resumen. Al final, el modelo de pricing tienes que atender a los consumidores, a tus costes, a los clientes, a la competencia, a los canales y al ciclo de vida. Ese ciclo de vida que hemos hablado de esa curva de crecimiento, madurez o caída, ¿vale? Bueno, y aquí está un poco desglosado todos estos 6 parámetros, ¿no? Los costes. Bueno, pues su objetivo es conseguir precios rentables, conocer con detalle nuestro precio de coste, teniendo en cuenta toda la cadena de formación, pues, el escandallo, ¿no? Materias primas, industrialización, energías, combustibles, productos auxiliares, envases, etiquetas, personal. Hay multitud y cada vez más, ¿no? Exigencias de mucha burocracia, muchas certificaciones, y por tanto, pues cada vez es más difícil, ¿no? Ser rentable, porque al final los costes se disparan, los clientes están dispuestos a pagar un precio, siempre hay precios psicológicos, a partir de tanto ya empieza a costar, a veces se cae la venta y por tanto, bueno, pues es importante eso, ¿no? Bueno, todos
tenemos que maximizar y rentabilizar nuestra empresa. Y para eso, bueno, pues lógicamente hay que ir detallando al detalle pues, cada uno de los escandallos, intentando pues, mejorar, ¿no? Optimizar. Pero luego está la exigencia del cliente también. Y bueno, pues en este sentido, los canales también, pues con esta, por ejemplo, esta coyuntura de los últimos años donde ha habido esta inflación, los canales en general han entendido la coyuntura, ha habido una subida de precios de todo tipo generalizada, materiales, combustibles. Por tanto, no queda otra que subir los PVPs. Y muchos diréis, ya, pero el PVP se va subiendo, en la medida que va subiendo, el margen euros es superior. Y es cierto, ¿vale? Es cierto. Entonces, cada eslabón de la cadena tiene que velar por sus propios intereses, compartirlo con el siguiente eslabón y hacerlo sostenible, porque si no, no es win-win y esto se cae. O sea, el cliente no puede trabajar de la mano sin el productor y a la vez el productor no puede trabajar de la mano sin su cliente, ¿vale? No puede dejar de trabajar, mejor dicho. Por tanto, minimizar costes, maximizar economías de escala, tener en cuenta el valor de los servicios conexos al producto que podamos aportar. Y aquí, en cuanto a servicio, pues de todo tipo, ¿no? Del propio, de la usabilidad, o sea, hay miles de ejemplos que dices, joder, algo tan lógico y absurdo como no se nos había ocurrido antes, no sé, servicios, ¿de qué tipo? Pues yo qué sé, pues cada vez el cliente quiere más productos convenience, es decir, que le des todo hecho. Y por tanto, el queso en cuña, loncheado, cortado, tal, va creciendo en ventas exponenciales. O los formatos, digo, joder, si antes trabajaba un formato de 400 gramos, ¿por qué no hago un 2x200, un Big Pack, ¿no? Para que el consumidor consuma uno de manera inmediata y guarde el otro. Bueno, ese tipo de servicios también están orientados a conseguir una mejor percepción de la calidad-precio, ¿vale? En definitiva. Bueno, definir nuestro precio de venta a nuestros clientes teniendo en cuenta los canales de venta, ¿vale? Con los que podemos nuestro producto en el mercado. Bueno, pues hay diferentes canales de venta que os voy a contar, que no sepáis, y en función de la estrategia que tengáis con cada uno de esos canales, bueno, algunos trabajaréis con un solo canal, otros con varios, pero la estrategia debe ser diferente, ¿vale? Porque el público objetivo es diferente. Proponer nuestro precio de venta al público, estableciendo un PVP consecuente al que los consumidores adquirirán nuestros productos en los diferentes modelos de establecimientos. Bueno, pues esto es más de lo mismo, ¿vale? Entonces, branding, pricing, este es el pricing de consumidor. Pues el objetivo es poner en valor nuestra marca ante los consumidores, ¿no? Es todo un poco reiterativo, o sea, es marca que tiene que tener el reconocimiento, por tanto, tiene que darse a conocer. A veces hay que invertir en darse a conocer. Es importante, sobre todo cuando el producto es nuevo. La marca tiene que ser entendida, tiene que ser valorada, tiene que ser reconocida. Controlar y mantener el control de la reputación de la marca. Llegar a transmitir los valores de nuestra marca a los clientes potenciales y ser consecuente con nuestros mercados de competencia. Y esto también a través del pricing, ¿vale? No solo de la marca. Marca y precio va asociado de alguna manera. Competencia. El objetivo es posicionarnos con éxito ante nuestro mercado de competencia, ¿no? Pues aquí lo que hemos hablado, conocer con detalle los precios de venta al público de nuestros competidores, determinar PVPs y criterios objetivos, volumen, kilo, litro. Aquí se juega mucho eso, ¿no? Con los formatos, si vendo 125, 140 gramos, es decir, con ese juego, pero al final tienes que traducirlo a una unidad de medida, que es el kilo del litro, y lo tienes que comunicar así en el etiquetado, ¿vale? Pero bueno, sí se juega cada vez más, sobre todo en tiempos de crisis, con ese digamos, unidades sobre todo porque los precios faciales cada vez son más importantes. ¿Qué es el precio facial? Es el precio de la unidad que tú compras. Es decir, si vendes quesos, de la cuña de queso de 250 gramos que el cliente se lleva. Y el cliente está pensando más, cada vez más, en cuánto me cuesta lo que me llevo, que no en cuál es el costo kilo, ¿vale? Por tanto, se han visto casos de eso, ¿no? Como le llaman, refracción o algo así, ¿no? El jugar eso al haber incremento de subida de PVPs, jugar con las bajadas de los formatos. Y esto al final el cliente no es tonto, te lo detecta rápidamente, ¿vale?
Bueno, saber cuál es el canal de venta, el seguimiento de las acciones promocionales, controlar el posicionamiento, la anchura, profundidad en las implantaciones de punto de venta. Esto es importante también. A veces, no por ir con un catálogo muy extenso de gama, vas a tener más éxito, ¿vale? A veces hay que ir con sota, caballo, rey, es decir, con una gama muy concreta que cubra necesidades muy concretas y la amplitud no siempre es igual a éxito, ¿vale? Y es más, cuando ya entramos en ciertos canales, digamos, no hay patente de costo para esa amplitud. Referencia que no funcione, que no dé las ventas esperadas, la rotación esperada, la rentabilidad esperada, rápidamente te la dan de baja, ¿vale? Por tanto, es más seguro ir a una gama, digamos, que cubra necesidades puntuales, básicas y demás, que no esa amplitud, ¿vale? Y luego evitar guerras de precios. Al final, el poner un PVP por ser más barato que nuestra competencia, sin ninguna estrategia de producto-tiempo, no nos lleva más que a desprestigiarnos y perder rentabilidad presente y futura. Es así. Y al final el tener estrategia de sector y por tanto esas marcas que hablabas antes de denominaciones de origen, tal, ¿no? Donde hay una estrategia definida, qué queremos ser como marca, como institución, con qué precio queremos tener y tal, te llevan a una estrategia compartida, ¿no? Porque si cada uno hace la guerra por su cuenta y al final defenestras tus precios, lo primero, dejas de ser rentable, dejas de tener viabilidad, eso te puede durar un tiempo, pero con el tiempo no es sostenible, ¿vale? Entonces esa guerra de precios es absurda y hay que evitarla, ¿vale? Y esto, además, se puede incluso trasladar a las propias promociones, ¿no? Hay muchas empresas, muchos productores que hacen mucho esfuerzo promocional. Y dices, joder, luego analizas las elasticidades, la venta incremental de esas promociones y dices, los números no me dan, ¿no? He invertido un 25%, por decir algo, en esta promoción y la venta incremental me ha subido un 10%. No me dan los números. Entonces, es mucho más eficiente hacer promociones ajustando, digamos, las inversiones. Luego también está un poco la negociación, la pelea con el cliente, ¿no? Pero al final se trata más en las promos que cada vez pesan más. Por ejemplo, en el retail la promoción pesa ya del orden del 30%. El peso de la venta en oferta es del 30%, incluso categorías que hay el 35%, ¿vale? Pero pesa más la elección de compra en el propio lineal, en tener una cabecera bien implantada, bien comunicada, etcétera, que el propio descuento, ¿vale? Hay que comunicar a apariencia de precio o a apariencia de oferta más que invertir un 25 o 30%, porque eso es insostenible, ¿vale? Nadie tiene esos márgenes comerciales, mucho menos los pequeños productores. Modelos de pricing, el ciclo de vida del producto. Bueno, pues aquí el objetivo es adaptar nuestro precio en cada ciclo de vida de nuestro producto, ¿no? Lo que hemos hablado antes, la introducción, ese crecimiento, esa madurez y ese declive. Y por tanto, cada ciclo de vida pues tendrá un diferente objetivo y una diferente estrategia de posicionamiento de precio. Y luego los canales de venta, también lo hemos comentado, ¿no? ¿Quiénes son nuestros consumidores? ¿En qué canal se mueven? ¿Cómo queremos segmentar? ¿Cuántos canales de venta deberíamos tener? Dependiendo de nuestra estrategia, de nuestro valor de marca, de nuestro volumen, de nuestra capacidad. ¿Cómo llegamos hasta ellos? Esto es muy importante. Pues, lógicamente no es lo mismo un canal de venta directa que trabajar con el retail, que trabajar con las colectividades o que trabajar con el Horeca o que trabajar en el canal digital, ¿no? Y es muy difícil y cambiante el acceder a cada uno de ellos. Es decir, no vale la misma estrategia para el canal retail que para el canal digital que para el canal directo. Eso es evidente, ¿no? Es de perogrullo. Por tanto, bueno, también hay que definir contra la labor de que los intermediarios realizan. Pues canal directo, nos saltamos intermediarios, es una venta directa entre el productor y el cliente. Cuando ya entras en otro tipo de canales, pues hay intermediarios que tienen su margen de beneficio en función de la labor que hacen y demás, ¿no? Entonces, en la medida que se van añadiendo eslabones a la cadena, el PVP va siendo más caro y por tanto el cliente no le cuesta entender, ¿no? Esos mensajes que todos conocemos, joder, si el precio del limón en rama me han pagado a 18 céntimos, luego cómo está en el lineal a 2 euros. Bueno, a veces es cierto, bueno, esto es cierto como mensaje, digamos, generalista, pero también hay que explicar bien un poco cómo se van formando todos
todos los eslabones de la cadena, ¿no? El estrío que hay, la logística, no sé, toda la parte de calidad, etcétera, ¿no? Y bueno, al final, evidentemente, en cuestión de imagen, siempre más perjudicado es el vendedor final, ¿no? Que casi siempre son las grandes superficies, por algo será, ¿no? Establecer objetivos conjuntos con nuestros canales, exigir datos de ventas y seguimiento de nuestros productos, marca y precios, ¿no? Bueno. Y por último, la parte del cliente, ¿no? El objetivo es convertir al consumidor en cliente, ser consecuentes con los valores de marca, coherentes con nuestros mercados de fabricantes y competencia. Importantísimo, tener datos de nuestra categoría, analizarlos y contraponerlos con mis productos. Es decir, toda la información, cada uno en su medida, en sus capacidades y demás, pero toda la información que yo pueda obtener de la venta me va a servir para marcar una nueva estrategia o cambiarla, ¿vale? La que tengo. Es decir, si trabajamos con un operador y ese operador nos puede pasar información que la tiene porque todos controlamos los tickets de caja, tenemos información de los consumidores, etcétera, eso es fundamental para los productores y transformadores, fundamental. Marcar una estrategia compartida, transmitir confianza, establecer campañas de promoción bien estructuradas y conseguir clientes cautivos, ¿no? Al final esto es lo esencial. Producto nuevo, hacer penetración, producto en su curva de crecimiento, producto maduro, ahí hay que hacer cautivo al cliente, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de nuestra marca y de nuestra estrategia de precio. Bueno, acabo con el pricing, luego entramos si queréis en alguna duda, pregunta o que tengáis, ¿vale? Aspectos claves, esto es un resumen, ¿no? La política de precios de una empresa debe ser bien pensada, bien analizada, con criterios de producto, mercado y competencia, ¿vale? Esa es la primera, digamos, si algo hay que subrayar es esa. Según el momento en que se encuentre nuestra marca o nuestros productos, debemos ir adaptando nuestra estrategia, ¿vale? Lo hemos comentado. Políticas de precios de una empresa no se debe calcular solo en función de un modelo, sino adecuando a cada uno de nuestros productos al modelo necesario en función del mercado. Recomendable sistematizar la revisión de nuestros criterios estratégicos de pricing, es decir, hacer vigilancia de mercado, múltiples factores y criterios y los estímulos que van cambiando y van influyendo de manera diferente, con aspectos internos y externos. Y luego el establecimiento de nuestros precios pues, se debe hacer siempre pensando en los clientes, pero especialmente en los consumidores. Es decir, no en ese cliente vendedor intermediario, sino en el consumidor final, ¿no? Que al final es el que ejecuta el acto de compra de nuestros productos. Bueno, pues esta sería la primera parte. No sé si hay alguna duda, pregunta. Me he enrollado demasiado. ¿Cómo lo veis? El 2, vale. Os recordamos que también podéis usar el chat para realizar preguntas. Yo creo que ahora es Claro. cuando es un buen momento para poder ir buscando opciones ya un poco más dirigidas a vuestra empresa, a vuestras dudas, que me imagino que no serán pocas. Con toda la experiencia que tiene Javier, yo creo que puede dar muy buenos pues recomendaciones y yo creo que es un buen momento para aprovechar. Y si queréis escribirlo en el chat, Eso igual y es. también Y si no, es más al sencillo. final de la presentación. Bueno, pues igual seguimos entonces. Bueno, pues aquí entramos, ¿no? en elementos como el margen comercial, importantísimo para todos. Es la parte, además de las ventas, digamos que hay una triple ecuación, ¿no? Ventas, el margen comercial, la competitividad y hay una cuarta, es la cuota de mercado, ¿no? Pero el margen comercial al final es lo que determina si una empresa es viable o no. O sea, si no tenemos el margen esperado sobre nuestros costes de producción, pues vamos listos, ¿verdad? Entonces es el porcentaje de beneficio que nos queda al vender nuestros productos. Y esto es, bueno, esto es un ejemplo, una curiosidad matemática, ¿no? Tenemos un producto que nos cuesta 100, queremos ganar un 10%, así que le sumamos ese 10 a 100 y nos da 110, ¿verdad?
Pero ahora, ¿qué pasaría si a 110 le quitamos el 10? Pues que el resultado es 99 y no 100, ¿no? Bueno, el margen comercial. ¿Cómo se obtiene? Hay que quitarle el efecto IVA, 4, 7 o 10%, le restas el precio de coste y lo divides entre el PVP con IVA, ¿vale? Ese es el margen comercial de salida, ¿no? Así hablamos, entiendo que vosotros también, pero luego a ese margen, digamos, teórico de salida, le tienes que restar otros elementos pues como la pérdida desconocida o conocida, si hay robo, si hay licencia, si hay tirado, ¿no? En una pescadería, por ejemplo, pues hay un porcentaje de tirado muy alto. Bueno, a ese margen teórico de salida, imaginaros que la pescadería trabaja con un 20%, pues luego si tiras un 5, pues ya te quedan 5 puntos. Y al final, además, le tienes que aplicar una cuenta analítica. ¿Qué personal tengo en el punto de venta? ¿No? Si estamos hablando de un operador, en vuestro caso, pues lo mismo, ¿no? Si tenéis destríos y tal, si hay, no sé, otros elementos comerciales, como puedan ser negociaciones, no sé, tipo rápeles, atípicos, etcétera, pues ese margen va menguando y cuando haces la cuenta de explotación, es una actividad, la nuestra, la del alimento, que tiene muy poco margen, muy poquito. Cada sector tiene su margen. Os puedo contar que el margen medio de un canal de retail, cualquiera, está en torno al 2%. Es decir, queda en torno al 2%. Y el 2 es bueno. Ha habido años que no se ha llegado a ese 2. El 2% del total de las ventas es el margen que te queda, que luego tiene que pasar por impuestos y demás. Es decir, al final, quiero decir, hay que analizar muy bien los escandallos, calcular muy bien los precios netos, calcular tu margen necesario y a partir de ahí marcar un precio de coste de cesión para tu cliente. Es así. Y si es cliente final, pues un PVP, pues eso, que te dé para vivir medianamente bien y que el cliente lo perciba con un precio que está dispuesto a pagar, ¿vale? Bueno, esto es un poco el ejemplo que he puesto, ¿vale? Es el costo con IVA, es el costo multiplicado y el PVP es el costo con IVA dividido sobre venta. Vale. Bueno, pues hemos hablado de branding, de marcas, hemos hablado de pricing, hemos hablado de margen comercial y vamos a hablar de plan comercial, ¿no? Que igual teníamos que haber empezado por aquí. Insisto, porque el plan comercial es de todo digamos, del conocimiento que cada uno de nosotros podamos tener en nuestro sector, en la competencia, en los canales, en el cliente, en las tendencias de consumo, en los hábitos de compra, etcétera. Tengo que tener un plan concreto para un largo plazo, ¿vale? Para marcar una estrategia. Es un plan estratégico. Y luego lo tengo que hacer bueno año a año, con cosas, acciones concretas. Y el plan comercial no deja de ser una propuesta de valor de mi empresa, de mi marca, de mi producto, que me haga diferencial y que el cliente me perciba por ello, ¿vale? Y entonces, en este plan, además de todos esos estudios que son necesarios, insisto, de mercado, de cliente, de hábitos, tal, eh, yo mismo me tengo que marcar una estrategia de empresa, ¿vale? Y hacerla buena. Entonces, es una intención y un proyecto con un claro y pensado enfoque para vender, ¿vale? Sobre todo estamos pensando en vender y en ser rentables. Se trata de un proceso sistemático que se realiza siempre antes de iniciar una negociación. Es decir, yo no puedo ir donde un cliente sin una estrategia. O sea, y sobre todo cuando es un cliente grande, ¿no? Como un retail, me va a comer. Me va a comer porque me va a llevar a su terreno. Por tanto, tengo que estar orientado, saber mi posición de valor, cuál va a ser mi propuesta de valor, hacia qué cliente voy dirigido, qué horquilla de precio de PVP voy a tener, etcétera, ¿no? Y luego, con todas esas cartas bien estudiadas, ya ir a la negociación, ¿vale? Pero de manera preparada. Y luego hablamos de negociación. Bueno, es un proceso que se realiza siempre antes de realizar una negociación, ¿no? Por tanto, tiene que tener objetivos, todo el detalle para realizar la venta con el mejor resultado de volumen y de margen.
Es decir, tener un plan comercial es tener una estrategia para vender más y mejor. ¿Para qué sirve? Bueno, pues principalmente para materializar una idea con respecto a los objetivos de negocios que se quieren alcanzar, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, los procesos en las áreas de la empresa, las ventas, el marketing, las compras, el personal, bueno, todo esto siempre y cuando las empresas tengan todos estos departamentos, ¿no? Hay empresas la mayoría de nosotros, ahora digo, me incluyo porque estoy en una empresa pequeña con 20 personas del sector de la pesca, pues estamos en esto, ¿no? En analizar un poco eso, pues todas las áreas de la empresa, ¿no? Y materializar un poco esa propuesta de valor. Pues hay que diseñar un documento que permite tener un esquema general de las actividades. En dicho plan se debe tener en cuenta los recursos necesarios, materiales y humanos para ejecutarlo. Asimismo, es imprescindible que el plan comercial observe el mercado. Nos estamos todo el rato repitiendo, hay que observar el mercado, saber lo que pasa. Todos los datos relevantes que permitan a la empresa tomar decisiones en función de planes de acción a través de prácticas correctivas y preventivas. Antes de negociar, en la negociación y después, si ya cualquier cliente te pone tu producto en el lineal, ahí no se acaba la venta. Quiero decir, tú le puedes vender a ese cliente vendedor, pero luego te lo tiene que comprar el comprador, ¿vale? El cliente final. Y tiene que repetir, y tiene que rotar, y tiene que llegar a la vida útil, y tiene que no tener problemas de calidad. Es decir, hay muchísimos ítems que condicionan que eso perdure en el tiempo. Por tanto, la estrategia también tiene que pensar en la venta y en la posventa, incluso, ¿no? En ese servicio de posventa, de si hay incidencias, si hay reclamaciones, cómo actuar y todo esto, ¿no? La importancia de un plan comercial, por tanto, es interpretar el punto de equilibrio donde una empresa no pierde ni gana, permite hacer frente a los costes fijos y variables y desde ahí generar ventas y beneficios, ¿vale? Es esencial, o sea, tienes que cubrir evidentemente tus costos fijos y variables y a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí el margen comercial, ¿no? Y cómo lo maniobro y cómo lo mantengo. Y siempre tiene que ser lineal o puedo jugar entre la tarifa y la promo. ¿Vale? Bueno, pues esto al final es experiencia, es el día a día, es ir observando, es ir que se te va cayendo el margen y cómo puedo corregirlo, ¿vale? Es todo esto. Entonces, al final, estas son un poco las ventajas, ¿no? Permite mantenerse fiel a la estrategia comercial, se logran proyecciones más asertivas, es decir, te ayuda a hilar más fino, ¿no? Eh, Mantenerte actualizado con respecto al plan comercial, pues permite también eso, el advertir de los cambios y las tendencias del mercado. Es decir, tampoco se pueden dar bandazos. Si tu propuesta de valor, por decir algo, es tener un producto premium o yo qué sé, un producto. Mira, yo trabajo un queso de pastor que es muy diferente al de la industria láctea. Por tanto, mi estrategia, mi plan comercial va a ser diferenciarme y poner en valor, pues eso que es una pequeña producción de leche cruda, que tenemos nuestra propia ganadería, controlamos, hacemos nuestras analíticas, tal, tal, tal. Esto no es industria láctea, tal. Bueno, pues tu propuesta de valor tiene que verse reflejado en el producto final, ¿vale? En el etiquetado, en las condiciones del queso, en todo, ¿no? Y por tanto, no puedes dar bandazos. Es decir, si has definido una estrategia, por ejemplo, en el precio, o sea, si tus costes de producción, pongamos que son, me invento, 18 euros y tienes posicionado tu queso en el mercado a 24 de PVP o 25, eh, por un mal momento, no deberías dar bandazos. Pero hablo del precio, hablo de la marca, hablo de la imagen y hablo de todo, ¿vale? Es decir, estrategia, lo ideal es mantenerla en el tiempo. Ayuda a delimitar prioridades de empresa, ¿no? Pues a la hora pues eso, identificar factores de crecimiento, necesidad de asignar valor que merece el producto y posibilita revisar la evolución de los procesos del plan. Bueno, organiza las tareas consiguiendo que los procesos estén actualizados, es decir, tener una estrategia y un plan delimitado, marcado en el tiempo, también te organiza pues todas tus tareas y tus procesos, ¿vale? Es decir, todo lo que sea planificación previa
te va a ayudar, tanto en el previo, insisto, como en la negociación, como en el post, ¿vale? Favorece el seguimiento y análisis de las intervenciones comerciales, maneja de forma más adecuada la administración y la tesorería, pues evidente, ¿vale? No puedes estar, insisto, sin esa observación de tu margen comercial, de tu estrategia, de tu, bueno, por tanto eso, los pagos, la tesorería, la facturación, los cobros, todos son elementos que hay que conjugar y poner en la mesa cuando haces un plan comercial, ¿vale? Calendarizar las acciones comerciales, pues el tiempo es esencial también para establecer fechas o plazos. Fijar un calendario es imprescindible para poder cumplir nuestros objetivos, ¿no? Si tienes un cliente, digamos, de un canal como el retail, por decir algo, es esencial ser exquisito en el cumplimiento de los plazos, ¿no? O sea, es evidente, o sea, al final todo va en cadena. Si tú no eres cumplidor con los plazos de, no sé, de puesta en marcha de un nuevo producto, de puesta en marcha de una nueva etiqueta, de un tal, esto va en cadena y por tanto eso va a generar una insatisfacción de tu cliente intermedio y en definitiva va a crear una situación tensa de desconfianza y demás. Es de cajón todo lo que estoy contando. Por tanto, es eso, ¿no? El ser muy estratega y muy cumplidor con los plazos que marcas en esa estrategia, ¿vale? Y luego corriges errores también en tiempo real, ¿no? Planificas las acciones que vas a realizar en función de los objetivos y te da eso, ¿no? En cada etapa, pues evalúas las intervenciones y su impacto comercial, detectas errores y puedes implementar. Es decir, nadie nace sabiendo, todo el mundo cometemos 1000 errores y vas aprendiendo sobre la marcha en la medida que es compartido con tu cliente mucho mejor y vas cambiando sobre la marcha y vas implementando mejoras. Esto es aprendizaje constante. Y en definitiva, un plan comercial pues debe contestar a todas estas preguntas y seguro que me dejo alguna más, ¿vale? Pero estas son un poco las esenciales. ¿Qué producto o servicio voy a vender? ¿A quién se lo quiero vender? ¿A qué canal? ¿A qué cliente? ¿Qué hay y se vende ya en el mercado? ¿Qué estrategia utilizaré para vender? ¿Cuáles son mis objetivos de venta? ¿Cuáles van a ser mis canales de venta? ¿Qué precio pondré a mi producto para vender más y mejor, diría? ¿Qué actividades de marketing utilizaré para vender? Del marketing hablaremos en la jornada 2, pero es muy, muy importante. ¿Cómo organizaré mi trabajo para vender? Es decir, marcar muy bien definidos los procesos por áreas, si se puede, si no se puede, pues bueno, al final una jornada tiene unas horas y hay que tener muy claro un poco las prioridades y el servicio, ¿no? ¿Y cuál será mi previsión financiera para vender? Hay que tener en cuenta esta parte financiera, ¿vale? Y si uno no es experto, pues al final tiene que delegar, subcontratar o dejar esta parte financiera a alguien que sepa. Pero es un elemento clave que a veces nos olvidamos, sobre todo los pequeños nos olvidamos muchas veces de esta parte, ¿no? Empezamos a vender, nos ponemos contentos cuando se producen las primeras ventas, ves que va habiendo crecimiento, que te van implantando en más tiendas y tal, y luego cuando miras el margen, dices, ostras, aquí tengo un problema, ¿vale? Este margen resultante no es el que yo me había marcado, y por tanto, algo tengo que hacer para cambiar. Me va a ser muy difícil cambiar el PVP porque la negociación con el cliente va a ser dura, no te va a admitir un cambio así radical porque yo lo valgo, ¿vale? Pero tendrá que atender a otro tipo de estrategias, dar otro tipo de servicio, dar un valor más añadido, no sé, lo que hemos hablado, ¿no? En cuanto a branding, etcétera. Por tanto, estas son todas las preguntas que un buen plan comercial tiene que debiera contestar. Y aquí están algunos de los objetivos pues, más detallados, ¿no? Los elementos de un plan comercial. Los objetivos, pues esto representa la apuesta de una compañía. Son las metas establecidas para un periodo de tiempo. Sirven de ayuda para saber qué hacer, cuándo se debe realizar, tiene que haber responsables, esto es muy claro. Cada objetivo tiene que ir con responsable para que dé buena cuenta y además seguimiento en el corto. Seguimiento en el corto. Dependiendo digamos, del tamaño de una empresa, el seguimiento tiene que ser mayor o menor, pero yo diría que tiene que haber un seguimiento de los objetivos mínimo con carácter mensual mínimo
Y si puede ser semanal, mejor. Análisis de mercado. Bueno, pues eso. ¿Cuál es la situación actual de nuestro mercado? Competencia. Bueno, estamos siendo un poco reiterativos, ¿no? ¿Quiénes son nuestro público objetivo? Y por tanto, ese dato es imprescindible para tomar decisiones acertadas y a tiempo. Y os pongo ejemplos, ¿no? Hay marcas, productos que en me voy a Eroski mismo, ¿no? Un retail como Eroski, ¿no? Con muchos puntos de venta y además heterogéneos. Es decir, de salas de venta desde 300 metros hasta 10.000 metros, ¿no? El mismo producto funciona en una tienda que puede ser similar en metraje, implantación y perfil sociodemográfico que en otra. Y dices, ostras, ¿cómo puedo estar vendiendo mucho más, no sé, en Garbera que en Artea, que más o menos son centros similares? Bueno, pues se trata de ir a esos centros, hacer vigilancia de mercado, porque algo diferente habrá, ¿vale? Algo diferente hay. Y dices, joder, a veces es la implantación, a veces el mobiliario, a veces la luz, a veces el layout. Pero ese aprendizaje de esas visitas, de esa vigilancia de mercado, te puede hacer, junto con tu cliente vendedor, en maximizar las buenas prácticas de unas tiendas a las otras, ¿vale? Y esto ocurre, o sea, el mismo producto, ya digo, funciona diferente en cuestión de pocos kilómetros, incluso, y no sabes por qué, y son pequeños detalles, ¿no? Yo qué sé, está mal repuesto, hay huecos en el lineal, está mal, está sucio el mueble, no sé. Es decir, son detalles que entre las dos partes, cliente o tú mismo, si puedes, lógicamente en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que vigilar, ¿vale? Intentar corregir. Descripción de los productos y de los servicios. Bueno, pues qué productos ofrecemos, cuál es la necesidad que cubrimos, lo que hablaba antes, ¿no? Es más interesante la amplitud de necesidades que la profundidad de necesidades, profundidad de gama. O sea, no es bueno muchas veces replicar con muchas referencias la misma necesidad, ¿vale? Si tengo, me invento una pechuga de pavo, ya cubre una necesidad. ¿Para qué tener 50 marcas, no? Bueno, pues esto es un poco, también desde el productor se lo tiene que plantear un poco así, ¿no? Eh, y además todas las características deben ser accesibles para todos los consumidores potenciales. Bueno, el plan de marketing. Ya hablaremos de marketing la semana que viene, pero bueno, ¿cómo conocen nuestros productos nuestros clientes? ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Y al final esto es un documento que contiene el detalle de todas las acciones para promocionar nuestros productos. Es un plan fundamental dentro del plan comercial, fundamental cada vez más, porque establece objetivos de marketing y las estrategias a aplicar para conseguir cumplirlos, ¿vale? Hoy en día el producto es muy difícil que se venda solo, tienes que hacer cosas. Y las cosas se hacen conociendo al consumidor y conociéndole, interpretándole, pues eso, hacer estrategias de marketing, ¿no? De conocimiento, de eventos, de dinámicas comerciales, catas, degustaciones, visitas, todo este tipo de elementos relacionales, además de la promoción y además de que a veces hay que invertir pues en diferentes medios, sean digitales, sea en la medida de las capacidades, lógicamente, ¿vale? Sea medios de prensa, medios audiovisuales, pero es importante estar ahí y darse a conocer, sobre todo cuando el producto es nuevo. Porque si no, y por experiencia propia lo digo, miles de productos que pensabas de inicio que iban a ser un éxito, porque son productos cojonudos, se mueren en el lineal, una muerte dulce, porque no se hace nada, se dejan ahí en un lineal y no se le acompaña con nada. Y esto no funciona así, no funciona así, y cada vez menos. Bueno, la administración decía, bueno, esta parte del plan comercial nos da información sobre el estado financiero de la empresa, los costos fijos y variables y esto, ¿no? Las ventas a corto, medio y largo plazo. El seguimiento, análisis y evaluación de esa información. Y entramos en el siguiente punto, ¿no? Que es un DAFO. Bueno, hemos hablado de un plan comercial que viene de un plan estratégico. Nos marcamos una estrategia a 3, 4 años, lo vamos desgranando y concretando año a año con objetivos y responsabilidades.
hacemos esa labor de estudio de mercado, competencia, cliente, tendencias, tal, yo diría que si podemos una vez al año, porque los cambios son exponenciales, cada vez más rápidos, y con todo ello armamos un DAFO, que al final es una matriz o un CAME, como se llama ahora, ¿no? Una matriz donde dices, bueno, yo como empresa, como marca, como producto, ¿qué debilidades veo que tengo? ¿Qué amenazas? Son 4 cuadrantes, supongo que habréis utilizado, por lo menos conocéis un poco el formato. ¿Qué fortalezas y qué oportunidades? Y por tanto, fortalezas y oportunidades es donde desde la estrategia tengo que atacar y debilidades y amenazas es lo que tengo que corregir o posicionarme de manera diferente. ¿Vale? Bueno, pues esto ayuda a conocer el estado global de una empresa de manera actualizada, ¿no? Para poder tomar decisiones estratégicas. ¿Para qué sirve? Pues para que un negocio pueda entender su situación interna y externa, ¿no? Descubriendo así debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades y lo que digo, hacer una estrategia comercial sólida y fiable. Bueno, tiene esta pinta, ¿no? Factores internos, se habla de debilidades y fortalezas, y factores externos, amenazas, oportunidades. Es decir, aquellos factores que están en mi casa y aquellos factores que no solo dependen de mí, ¿vale? Que dependen del cliente sobre todo y de la competencia. Bueno, esto es lo mismo dicho de otra manera. Debilidades, elementos limitantes que impiden la evolución de la empresa en cuanto a rendimiento, fortalezas, pues todos los elementos que favorecen o destacan la posición de empresa para superar esas amenazas. Amenazas son todos aquellos elementos que dificultan las metas de la empresa y oportunidades, pues los elementos que otorgan ventaja competitiva a la empresa, ¿vale? Y al final queda un poco esta matriz con esta pinta, y lo que digo, ¿vale? Hay que potenciar estratégicamente esas oportunidades, blindar esas fortalezas que ya puedas tener, corregir, eliminar esas debilidades y vigilar las amenazas, ¿no? Al final, bueno, es algo de sentido común. Y digamos, esto sería lo que viene a ser un plan comercial, ¿no? Un batiburrillo de cosas, de mucha información, pero que es necesaria para hacer las cosas bien, para ser competitivos, estar en el mercado, ser sostenibles, perdurar en el tiempo, que el consumidor vendedor nos compre, que el consumidor final nos elija. Muchísimas variables, ¿vale? Muchísimas. Son muchas variables y, como digo, claro, empresas de poco personal, pues es muy difícil que atienda todo esto, ¿no? Muy difícil, pero tiene que priorizar cosas. Y yo diría, joder, la parte financiera, la parte de vigilancia de mercado y de conocer a tus clientes y tus canales, sean los que sean, esencial, ¿vale? Esto lo hacemos todos. Yo creo que se da por hecho, ¿no? Intentar conocer y acercarnos a los clientes que no saben de nuestro producto, por qué nos compran, por qué nos eligen o por qué no nos compran, esencial, ¿vale? Y a partir de ahí toca negociar. Y esta parte de negociación no, digamos, no atiende cuando el canal es de venta directa, o no aplica, por decirlo de alguna manera, pero aplica cuando el canal es otro, ¿no? Un canal retail, un canal mayorista, un canal minorista o un canal Oreca. Pues bueno, pues hay muchísimos elementos, como podéis ver. O sea, muchísimos. Burocracia máxima, ¿no? Un retailer, ¿qué pide? Joder. Pues plantillas para dar de alta al proveedor, condicionados logísticos, que le pases todo el catálogo de gama, fichas técnicas, plantillas comerciales, condiciones de pago, tarifas, descuentos de factura, promocionales, descuentos logísticos, descuentos financieros, descuentos de tarjetas de financiación, atípicos y muchos más que me dijo, ¿vale? Por tanto, cuando a una pequeña empresa, como somos casi todos en el entorno País Vasco-Navarra, le dices que para trabajar con la distribución no hace falta todo esto, es normal, lógico, que se eche para atrás, que haya miedos, que haya reticencias y demás, ¿vale? Bueno, pues es el peaje que hay. Cada uno tendrá sus intereses, sabrá cuál es su canal preferido, sabrá si puede
o si debe entrar en otros canales, ¿vale? Si puede entrar en el retail. Muchos no podemos, algunas empresas no pueden directamente porque no tienen capacidad, ¿vale? O no queremos, pero hay muchas que no pueden, que quisieran estar y no pueden. Y digo quisieran estar porque la tarta de cuota de mercado, ¿no? Esa cuota de mercado que hablaba antes de la cuarta línea de la ecuación, hablaba de ventas, hablaba de margen, hablaba de competitividad y hablaba de cuota de mercado. Pues la cuota cada vez se vigila más. ¿Qué significa la cuota de mercado? Pues de cada 100 euros, ¿cuántos vendo yo? ¿Y qué ocurre? Que esa tarta que hace 25 años tenía una pinta, ahora tiene otra. Y ahora la pinta que tiene es que el canal retail cada vez se come más euros de esa tarta, ¿vale? Muchos más euros que hace 25 años. Y bueno, pues han cambiado los hábitos, han cambiado el comportamiento de compra, por lo que sea, ¿no? Bueno, el modelo hipermercado ha ido a menos, pues porque al final requiere de ir con el coche, requiere de más tiempo, está ganando el modelo de compra de proximidad, ¿no? Las tiendas más cercanas a tu casa, ¿no? Que puedes ir andando, que haces una compra diaria. Bueno, cada modelo tiene sus pros y sus contras y sus hábitos, ¿no? Pues el carro de un hipermercado, lógicamente, es un ticket medio más alto, el de un supermercado más bajo, pero la frecuencia es más alta, etcétera, ¿no? Entonces, en función de ese comportamiento y modelo de tienda y tal, pues el comportamiento del cliente también va cambiando, ¿no? Y lo que digo, esa tarta se la reparte más, cada vez más el canal retail, ¿no? Pues, el peso de Mercadona es brutal, tiene un 29% de cuota en España, brutal. Pero es que ya en categorías como el cuidado, la higiene, la limpieza, tal, o sea, la cuota es bestial. Ahora, por ejemplo, Mercadona se mueve en el mundo de los platos preparados, ¿no? En las opciones culinarias y ya tiene más cuota pues, que los grandes, que los operadores de toda la vida, que los Casamás, los Bonaria, ese tipo de marcas. ¿Por qué? Pues porque tiene un índice de penetración, tiene 1.800 puntos de venta, todos iguales, todos con sus necesidades cubiertas, más o menos una relación calidad-precio tal, y el consumidor va a lo fácil y está tendiendo a ir ahí, ¿vale? Bueno, es lo que hay. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que saber hacia qué canal vamos, ¿vale? Y lo que somos. Pero el que tenga cierta capacidad, yo diría, olvidaros de todos estos elementos, que son muchos y cada vez más hay mucha burocracia, el tema de los pool de envases, el tema de pedidos EDI, o sea, todos los procesos se complejizan, pero tienes que estar, si puedes, en el retail, porque el retail tiene muchísima cuota de mercado, cada vez más. O sea, todos sabemos que han cerrado cientos, si no miles de pescaderías. Las fruterías, sin embargo, bueno, ahí están y se abren, pues porque es otro modelo de venta y tal, y la gente de momento aprecia la frutería de barrio, un servicio más directo, más tal. Carnicerías, que os voy a contar, panaderías, bueno, gracias al modelo franquicia y tal, como por ejemplo de Vertiv, está proliferando, ¿no? Pero ya la cuota de mercado porque la cuota de mercado se mide de todos los canales, ¿vale? Bueno, mejor dicho, mayoristas, minoristas y retail. Y el retail ya está en una cuota de mercado cercana al 80-85%, cada vez más, ¿vale? Sobre todo el fresco puro. Entonces dices, bueno, la burocracia es tal que me da mucho miedo respecto, qué pereza, me van a empezar con atípicos, con rápeles, con penalizaciones. Bueno, hay un peaje y no lo voy a negar, ¿vale? Yo vengo de ese lado oscuro y os lo tengo que decir así de claro. Yo si fuera una pequeña empresa me costaría muy mucho entrar en el retail, ¿vale? Pero si tengo ya un cierto tamaño, es necesario entrar. ¿Por qué? Pues porque me va a dar ventas directas. Un operador como Enos que tiene 1.500 tiendas, Mercadona tiene 1.800, Carrefour, tal, o sea, tienen mucha cuota de mercado, son grandes y tienen además venta online, que pesa poco, es un 2%, un 2, 2,5, 3, algunas cadenas. Dices, ostras, es que si no me meto también en este tipo de canales, me quedo fuera, ¿vale? E insisto, esto es, por supuesto, es personal de cada uno, de su estrategia y en la medida de sus capacidades y de su estrategia y de querer o no, ¿eh? Aquí no estamos para nada alabando al retail, todo lo contrario, estoy poniendo sobre todo, como veis,
toda la estrategia, que es mucha y muy diversa, que hay que poner encima de la mesa para poder entrar a negociar con un retail, ¿vale? Entonces, y todos los elementos de esa negociación, ¿vale? Y hay más. Decía antes, bueno, la primera parte era la parte de las plantillas, sobre todo, pero es que luego están las implantaciones, cómo me hacen los pedidos, el calendario de ofertas, las promociones, las acciones comerciales, el posicionamiento, acciones en el punto de venta, el merchandising, si tengo que hacer acciones marketing mix, de campañas de fidelización, reuniones comerciales. Es decir, miedo, ¿verdad? Miedo. Pero luego resulta en ventas y luego ese miedo, con el paso del tiempo dices, yo siempre digo una cosa, es muy difícil entrar a venderle a un operador del retail, pero cuando entras es mucho más difícil salir, salvo que lo hagas rematadamente mal. O sea, tiene que haber un problema muy grave de sanitario o de servicio y tal para que se dé de baja un proveedor, ¿vale? Incluso siendo muy pequeños, porque insisto, yo en Eroski solo en País Vasco, con producto local, he tenido 650 proveedores y en Navarra unos 350. O sea, entre las dos comunidades, unos 1000 proveedores. Eso a nivel de eficiencia es una locura, pero a nivel de imagen con los clientes, y no solo de imagen, sino de eso, de hacer territorio, de poner nuestro producto en valor, que sea sostenible, de que el producto local sea reconocido, es decir, de traccionar también sobre el sector, que la actividad del dominio alimentario sea muy fuerte, que bueno, la Comunidad de Navarra lo es, es una de las comunidades, yo diría que después de Cataluña, la más fuerte en este sector del dominio alimentario, ¿no? En cuanto a índice de actividad. O sea, pero eso, o sea, tiene que ser una labor conjunta entre todos, o sea, entre el productor, el transformador, todos los eslabones de la cadena, el cliente, el intermediario y el cliente final. Y todos tenemos que tirar de lo mismo, ¿vale? Entonces, si la estrategia es apostar por el producto local, el pequeño productor, eh, eh, con unos mínimos, evidentemente, todos pedimos unos mínimos de calidad, ¿no? No, o sea, además de lo legal y tal, pero unos mínimos. Ostras, es que esto no es yo vendo la moto de que soy local y que voy a apostar por esto, no, esto es apoyar en los momentos que es necesario, ¿vale? Apoyar en tiempo de pandemia. En la pandemia, por ejemplo, hicimos una labor de intermediar a aquellos pequeños productores que no podían acceder a nosotros. Decíamos a proveedores que ya teníamos, oye, cómprales a, no sé, a esta cooperativa de patata, compra a este agricultor que le sobran 1000 lechugas a la semana, compra a este que tiene tomates, compra a este que tiene vino, tal. Y nos hacían esa labor intermediaria para esos pequeños que no podían entrar. Y resultó un éxito. Y eso en parte se ha quedado, ¿vale? Luego también otro tema que quería comentar es, bueno, pues en su momento dijimos, joder, ¿por qué no lanzar un marketplace? Como hay muchos en el mercado, algunos funcionan, otros no. Desde luego los marketplaces locales, desde la posición, desde la imagen y tal, todos son cojonudos, ¿vale? Pero luego la realidad de las ventas es que muy pocos funcionan, ¿vale? Muy pocos se mantienen en el tiempo. Y nosotros nosotros desde cuando estaba en Eroski, ¿vale? Hicimos un poco exploración de mercado, estuvimos con ENEC, con los ecologistas, vimos otro tipo de marketplace, estuvimos pues casi tocando puerta a puerta a todos los productores. Lo iniciamos en Donostia, luego dimos el salto a Vizcaya y se apuntaron al carro en Donostia eran cerca de 90 y en Vizcaya 85 productores, ¿vale? ¿Y esto de qué iba el marketplace? Bueno, pues iba hostia, estamos hablando de que la estrategia de Eroski es apostar por lo local, pues vamos a ofrecer una puerta de entrada a esos pequeños que no pueden, porque no tienen volumen, capacidad, lo que sea, ¿no? Es decir, bueno, pues al final el marketplace es un catálogo online donde tu productor metes tu gama, tu precio, nosotros no intervenimos nada, metes tu historia, se pueden meter mensajes de valor, si hay marcas, tal. Semanalmente, actualiza semanalmente la información y nosotros no intervenimos, ponemos la herramienta a la disposición de estos productores y cobramos un porcentaje, que era un 15% de cada acto de venta, ¿vale? De cada acto de venta y además a posteriori. Bueno, esto sirvió para darse a muchos a conocer porque estar en la plataforma era gratuito y había 3000 visitas diarias a la web
3.000 visitas diarias a la web, es decir, un buen escaparate. Algunos productores luego dieron el salto a las tiendas físicas y bueno, yo creo que este tipo de canales marketplace, que muchos seguro que participáis en alguno, ¿no? Pues aquí en Vizcaya, por ejemplo, está el de BBK Soca. Lo que digo, pues desde la imagen y tal, desde el servicio está muy bien, pero luego tiene 20 pedidos a la semana, 15, si haces algo de promo, genera muy poca venta, ¿no? Y tendríamos que ser capaces de impulsarlo más, ¿no? Y algunos diréis, joder, pero ese tipo de canales en un retail choca, es contradictorio, o sea, es el demonio metiéndose en nuestro canal. Bueno, pues puede que sí, ¿vale? Pero al final ese demonio lo que hace es llegar a mucho público objetivo. E insisto, muchísimas visitas diarias. Había muchísima gente que entraba al canal, veía la historia de los proveedores, tal, por lo menos conocía las marcas y luego compraba o no. Tenía sus pegas, ¿vale? Tenía muchas pegas porque el canal online hoy en día lo que requiere es inmediatez. Si yo compro online, me gustaría que ese producto estuviera en mi casa o ir a recogerlo mañana o pasado como mucho, no una cadencia de una semana. Entonces, eso ocurre, por ejemplo, con BBK Soca o ocurría con Eroski, ¿vale? Haces el pedido y lo recibes en casa a la semana siguiente. Eso puedes esperarlo de un libro o de unos pantalones, no de un alimento, ¿vale? Bueno, pues una serie de cadencias, un aprendizaje que estuvo ahí, pero están muy bien, ¿no? Pero ese tipo de canales están también presentes. Vale, y me meto ya un poco como punto final del día, luego entramos en preguntas y demás, en negociación, ¿no? Lo que es las habilidades de la negociación. Bien, ¿te interesa estar con este tipo de canales? No solo hablo de retail, un mayorista, un minorista, no sé, un cliente, digamos, un poco más. Y por tanto, eso, la primera parte, el análisis estratégico, es decir, esas negociaciones eficaces deben contener todos los conocimientos necesarios para evaluar la situación comercial. Es decir, ese plan comercial que hemos hecho con muchísima información es el momento de sacarlo a la palestra y de demostrar que no solamente somos buenos productores, sino que somos hábiles, que conocemos el mercado, la competencia, el cliente. Es decir, hostia, somos los que más sabemos de nuestro producto y de nuestro mercado. ¿Vale? De esto va. Un análisis detallado identifica los objetivos necesarios de las partes y los acuerdos posibles. Por supuesto, entrar al detalle, ¿vale? Es decir, en el momento que toca negociar, toca entrar al detalle, a lo operativo. Ya no nos podemos quedar en cosas etéreas, ¿vale? Preparación. Bueno, pues antes de acudir a una reunión se debe preparar, ¿vale? Se debe preparar, no ir con un boli a apuntar lo que el otro te diga. Las dos partes tienen que hablar, ¿no? Interlocutar, o sea, al final se trata de objetivos compartidos. Establecer a qué acuerdos se pretenden, cuál es tu margen de negociación, qué capacidad tienes, qué escenarios te son posibles y cuáles no. Y si hay que decir uno, se dice rotundo. O sea, aquí no puedo, ¿no? Y explicarlo por qué. Y yo creo que la otra parte lo va a entender, ¿vale? Porque la otra parte se supone que también es profesional y que también conoce el mercado. Entonces, si se dice, no te puedo atender esta demanda porque por esto, o sea, no me dan los costes, no me da tal, pues es el momento de plasmarlo, ¿vale? La historia de la relación entre las dos partes, es decir, llevar todo el histórico, ¿no? Si es la primera negociación, no tienes histórico, pero si ya eres un proveedor, un productor, digamos, con cierta historia, que no es la primera reunión que tienes, pues hay que ir tirando de ese hilo y de encontrar esos objetivos comunes, ¿no? Y esas áreas de acuerdo. Esos precedentes y los resultados, pues que luego marcarán las negociaciones actuales y futuras. ¿Vale? Bueno, por supuesto, la escucha, ¿no? Pero esto es también de cajón. Escucha activa y comunicación. Es decir, muy importante escuchar, no solo alabar, las dos partes, evidentemente, no solo alabar lo que haces, quién eres, lo que sabes, soy el más listo del mundo, no, no, tienes que escuchar al otro, entenderle, escucharle bien, no oírle, sino no escucharle, sino oírle, ¿no? Entender su posicionamiento y por qué te puede soltar uno, ¿no? Hay que tener capacidad para manejar la comunicación verbal y no verbal, el lenguaje corporal. Bueno, a ver, esto son cosas de manual, ¿no? Están de más incluso decirlas, ¿no? Dedicar la mayor parte del tiempo en solo exponer las virtudes de nuestro punto de vista es un error, ya lo he comentado, ¿no? Propuestas tienen que ser muy claras, muy claras. Hay que evitar errores y malentendidos que disminuyan la confianza y reduzcan las posibilidades de estar, ¿vale?
No hay que malgastar el tiempo en la reunión, hay que ser muy operativos. Si la reunión está previsto 1 hora, tiene que acabar en 1 hora y por tanto hay que resumir, hay que priorizar los temas a tratar y hay que ir con cosas concretas, ¿vale? Muchas veces valemos por lo que callamos y por saber en qué momento hay que hablar y qué decir, ¿vale? La información de más está de más. Eso es de cajón también. Es decir, al final la otra parte siempre espera que le cuentes cosas, ¿no? Y te va a pedir, oye, ¿cómo está fulanito? ¿Y tú cómo estás? ¿Y este por qué ha cerrado? Bueno, pues hay que hablar lo justo, ¿vale? Lo justo, ser hábiles en eso también. O sea, información que sueltas es información de valor, que el otro va a utilizar también con terceros. Fomentar los acuerdos y las áreas de compromiso, ¿vale? Salir de esa reunión con áreas de compromiso, cada uno en su formato. Si os gusta el Excel, con un Excel, pero compromiso responsable, plazo y que se cumpla. Si la tarea está en nuestro tejado, se ha de cumplir, ¿vale? Y si está en el tejado del otro, pues ser riguroso y intentar hacer que se cumpla y llamarle, oye, ¿cómo está este tema? Ser muy escrupuloso también en el seguimiento, ¿vale? Porque muchas veces, pues eso, nosotros somos, digamos, buenos haciendo nuestra parte, pero a veces una negociación, bueno, a veces no, siempre, no depende solamente de una parte. Por tanto, también es bueno el ser, en cierta manera, pesado, ¿no? Y llamar las veces que haga falta. Colaboración y trabajo en equipo. Una negociación no consiste necesariamente o solamente en un acuerdo de una parte contra la otra o de un compromiso in situ, ¿no? Los negociadores eficaces deben tener habilidades para trabajar en equipo y fomentar un ambiente de colaboración durante las negociaciones. Bueno, pues es que son todo cosas de lógicas, ¿no? Un buen acuerdo es un acuerdo que favorece a las dos partes. Entonces, si pongamos un ejemplo, si yo estoy en la parte de Eroski, tengo mucha información de cliente, de ventas y tal, ¿por qué no voy a compartir esa información con un proveedor que me interesa crecer juntos? Porque además es que tiene una estrategia súper definida, me está dando buenos resultados, tal. Digo, joder, hoy en día sí, el dato se paga y las grandes empresas dicen, oye, ¿quieres datos? Vale, pues cuestan tanto. Bueno, cuando estamos hablando de pequeños productores, que somos la mayoría, yo creo que hay cierta sensibilidad en general, habrá excepciones, pero en general a compartir cierta información de tu categoría, de tu producto o incluso de tu comparativa de tu producto con otro, con la competencia, sin dar nombres, ¿vale? Pero no debe haber ese miedo a compartir, si es para crecer las dos partes, ¿vale? Y bueno, pues un negociador es eficaz por lo que se consigue, no por lo que dura ni por quién se la realiza, ¿vale? Por lo que se consigue. Resolución de problemas. Bueno, pues las personas con habilidades de negociación tienen que tener la capacidad de buscar siempre soluciones. Los problemas no venden, las soluciones sí, ¿no? Es también de sentido común. Si ambas partes vamos a contarnos nuestras penas, la reunión no acaba y no conseguimos nada, ni salir con objetivos claros. Entonces, digo, ostras, tengo esta necesidad, ¿cómo podrías solucionármela, ¿no? De las dos partes. Bueno, son cosas de sentido común, pero que es esencial llevarlas bien preparadas y luego eso, hacerlas reales en la propia negociación, ¿no? Y centrarse solo en el objetivo final no aporta nada. Hay que ver todo el problema, toda la cadena de valor, todas las soluciones, ¿no? Plantear soluciones. En la medida que seamos más hábiles o menos hábiles, pues tendremos más soluciones o seremos más visionarios o no, ¿no? Entonces, joder, todo el mundo agradece que vayas con tengo un problema, que vayas con una propuesta, con una solución. Y luego igual no es viable, pero por lo menos vas con una propuesta. Bueno, pues este tipo de temas a los problemas son muy requeridos, ¿no? Capacidad de tomar decisiones. Bueno, pues aquí, ¿quién va a la negociación? Pues tiene que ir, digamos, el líder, el que más sabe, que a veces no siempre es el gerente o el director comercial, a veces. Entonces, bueno, pues el que tenga capacidad de actuar, ¿no? Y sobre todo de decidir en lo que, en lo que en lo que se va a tratar esa negociación. O sea, si una negociación es de una categoría y el vendedor de queso sabe más que yo, que llevo toda la categoría de charcutería, pues que vaya al comprador de quesos, porque va a ser siempre más operativa, ¿vale? Y bueno, pues muchas veces es necesario eso, durante una negociación, poner fin a un punto.
tenga éxito en la negociación o no. Porque a veces entramos en bucle y no se llega a nada, ¿vale? No se llega a ningún compromiso, igual no es el día, igual no es el momento, igual no vamos con la solución o no vamos con la reunión preparada. Y por tanto, no pasa nada por decir, oye, cortamos y nos emplazamos a otro momento o no, ¿vale? O no. Pero en todo caso siempre tiene que haber empatía profesional. O sea, esto de perder los modales, las formas tal, bueno, es que se ve muy frecuentemente, demasiado, no procede, ¿vale? Entonces, negociaciones eficaces, habilidades de relaciones de las personas. Esto es como todo en la vida. En la medida que seas carismático, que seas empático, que tengas don de gentes, no significa que vayas con una sonrisa, pero joder, pues si eres un tío bajo, honesto, humilde y tal, pues siempre te van a percibir como tal, ¿no? Y entonces vas a caer bien, va a ser más fácil, una relación sana, te van a ver alguien honesto, que vas con transparencia, bueno, es de cajón también, ¿no? Entonces la empatía profesional, pues claro que ayuda a mantener una buena relación de trabajo, ¿no? Y luego, ser empático no significa no saber o dudar o tal, no, hay que llamar seguridad, a veces incluso iba a decir dar un dato con total rotundidad, aunque luego lo tengas que cambiar porque no era exactamente tal, pero bueno, eso, por lo menos la capacidad de convencer, ¿no? De, incluso a veces el ser rotundo, el ser, joder, eh, o sea, el demostrar, digamos, incluso, no me sé la palabra, pero eso, ¿no? El tener incluso el nervio, ¿no? Pasional, el ser pasional y, joder, este tío sabe de la categoría, además le gusta y tal. O sea, pues eso da ¿no? Un empaque, una seguridad tal que se agradece y además te hace veraz. Y luego, por supuesto, la ética y la confianza. Estaría de más, ¿no? No hablar de esto. O sea, si se habla de ética, se habla de lo que pasa en la reunión se queda en la reunión, ¿no? De que tiene que haber confianza, de que los datos no se deben utilizar con terceros, tiene que haber una cierta transparencia. Bueno, pues alcanzar un acuerdo a la fuerza tampoco es admisible, es inadmisible, de hecho. Y bueno, y establecer compromisos que sabes que no vas a cumplir, pues no lleva a ningún lado, ¿vale? Porque pasará una vez, la segunda ya no procede y ya quedas mal, ¿no? Acuerdos y compromisos se cumplen siempre, los errores se deben explicar con detalle y acompañarlos de propuestas de solución. A ver, errar es humano, todos cometemos miles de errores, miles, y hay que ir con la verdad por delante, ¿vale? Y por tanto, si has cometido un error de cualquier tipo, pues si puedes llevar una solución, mejor que mejor. Y quien lidera una negociación debe tener claro que los acuerdos y compromisos permanecen más allá de las personas. Bueno, pues esto, aunque sea tan de perogrullo, es así. O sea, las personas cambiamos, en el mundo comercial hay una rotación increíble. O sea, yo hoy estoy aquí, mañana no estoy, viene otra persona nueva, viene con su librillo. Muchas veces, por hacerse notar, incluso cambia todo, lo del anterior no vale y ahora empezamos de cero y no debería ser así, ¿vale? No debería ser así, no tiene que ser así. O sea, al final los acuerdos entre empresas, entre marcas, siempre por encima de las personas, ¿vale? Y por último, antes de las preguntas, luego si queréis, si tenéis alguna duda de lo que es el retail y tal, os puedo dar más claves, ¿eh? Pero bueno, yo creo que del retail os interesa menos y más interés en las dudas, ¿no? Los retos de los productores locales ante su plan comercial, pues son muchos y de mucha enjundia, muy importantes. Hay que atender a un montón de cosas. Profesionalización productiva, comercial, aquí entra el relevo generacional, sector primario que se cae, no hay mano de obra. Buah. Lo que digo, mucho cambio de personas, equipos que están ahora sí, mañana no. Buah, es complejísimo. Este es yo diría que el principal reto, el principal. Desarrollo. Pues bueno, estoy cómodo en mi zona de confort. ¿Puedo, quiero, necesito hacer nuevos productos? Igual no, igual no. O puedo, quiero, necesito hacer nuevos clientes o canales? Igual no. Pero si te quieres desarrollar, si está en tu estrategia del desarrollo, pues eso, hay que pensar en innovación, nuevos productos. Innovación no significa trabajar con un centro tecnológico puntero. ¿No? A veces la innovación es
sencilla, o sea, ya digo, o sea, pequeños elementos, no sé, que se nos han ocurrido a muchas empresas de servicio, de packaging, de tal, eso también es innovar, ¿vale? La salud como objetivo, bueno, la salud está para quedarse, o sea, eh, todas las empresas trabajan en pro salud, ¿no? Sobre todo cuando nos dedicamos al mundo alimentario. Salud en la parte nutricional, nutritiva, la eliminación de ingredientes más nocivos, grasas saturadas, sal, azúcar, elementos como el eco del bio, alérgenos, intolerancias, sistemas sostenibles, todo esto también es salud, ¿vale? Lo local per se ya tiene un punto de salud también, per se, pero bueno, no significa que local igual salud, pero bueno, el mundo de la salud y la sostenibilidad está para quedarse. Y además la legislación cada vez es más extensa. Ya sabéis que en los últimos años han venido un montón de decretos, normativas a nivel europeo y demás, que hablan de todo esto, de packaging, de ciclos de cadena, de elementos de sostenibilidad, de sellos, etcétera, ¿no? Bueno, alianza de marcas ya hemos hablado. Marcas distribuidor, vuestra marca, por supuesto, y valorar si en un momento dado se puede hacer un co-branding, si interesa meterse dentro de una DEO o no, si, bueno, primero si hay una DEO en vuestra comunidad sector, si interesa hacer marca propia, o sea, marca distribuidor o no, cada uno su estrategia. Certificaciones, pues todo el mundo de los procesos, ¿no? Históricamente empezamos con los procesos de calidad, ¿no? Y hoy ya cualquier gran empresa te pide ya el oro y el moro, tener un IFS, un Global Market, un BRC, un tal, una auditoría presencial, para hacer marca propia te exige el oro y el moro. Bueno, pues bueno, hay rangos, ¿no? Entre el blanco y el negro hay grises. Es decir, a los productores locales más pequeños no se les exige de manera estándar tanto como a los grandes. Eso es de cajón y es entendible. Pues, si no, no tendríamos ningún productor pequeño en estos canales, ¿vale? Entonces, pero bueno, una de mínimos, por supuesto, ¿no? Tener equipos APPC, sistemas de calidad implementados y demás. Comunicación. Hablaremos sobre todo la semana que viene, pero información, packaging, marketing, tal, esto esencial, no, lo siguiente, o sea, tienes que estar ahí y más hoy en día que el perfil de cliente, si queremos ir al cliente joven, pues tienes que estar en los canales de cliente joven, en las redes, el canal online, esencial, ¿vale? Y luego el punto de venta, que sigue siendo a día de hoy, mientras esto no cambie mucho en la alimentación, sigue siendo el sitio donde se compra y donde sobre todo se decide lo que se compra, ¿vale? Se decide en el punto de venta, de cómo está implantado, de cómo está puesto, de layout, de la iluminación, del mobiliario, si está limpio, de si la presencia y la promoción aquí son esenciales. Y me voy a la frase que hemos dicho al principio. Al final, o eres diferente o tienes que ser barato sí o sí, porque si no eres diferente o no eres barato, estás muerto. Tienes que ser diferente. Y en este ámbito que nos ocupa de productores pequeños locales, diferente que no barato, ¿vale? Diferente, diferente, porque nuestros procesos productivos son diferentes, somos más caros porque los procesos son diferentes, tenemos una mano de obra más cara, tenemos unos costes de producción más caros. Con lo cual, amigo del tomate, si quieres competir contra Almería, Murcia, Portugal o Holanda, da algo diferencial. Una variedad diferencial, innovación, métete con una marca de calidad, trabaja el marketing, los gobiernos, instituciones. Lo bueno que tenemos en Navarra y País Vasco es que tenemos un tejido productivo de toda la cadena alimentaria súper potente, que no lo tienen en otras comunidades ni de lejos, súper potente. Tenemos ahí Haitía, tenemos marcas como Reino Gourmet, aquí Euskolabel, etcétera, centros tecnológicos punteros en el estado, o sea, bueno, y tenemos grandes empresas. Ahora tiene grandísimas empresas, empresones y también pequeños productores que cada vez lo están haciendo mejor y con mucho potencial. Y esto es un poco la presentación del primer día.
No sé qué os ha parecido. Yo ahora entraría un poco en el canal de preguntas y demás, o si tenéis interés en algún tema especial, pues me enrollo más de lo que me he enrollado, que no es poco, ¿verdad? No sé si ha cubierto un poco vuestras expectativas o ha quedado alguna cosita así, no sé, que os pueda... Sí, Klaus, Cristina, ¿tenéis algún interés por algo? No sé si hay preguntas. Yo estoy viendo en el chat que no tenemos ninguna pregunta específica todavía. Si queréis indicar alguna, podéis hacerlo ahora. También de cara a la siguiente semana, ¿no? Que va a ser más profundización en el marketing. No sé si quieras, mientras Javier, un poquito Sí, bueno, hablar sobre de- la de- próxima semana. deciros por aquello también de eliminar las perezas con el retail, un punto que se me ha olvidado, que lógicamente cada marca es un mundo, cada uno tiene su estrategia. Yo creo que las empresas vasco-navarras, cuando dicen que apuestan por lo local, apuestan, van en serio, apoyan a los pequeños productores, han hecho un montón de batería de acciones para ello, ¿no? A través de las marcas de calidad, lo que sea, joder, o sea, eso en las tiendas de Navarra, Iparralde, ¿qué voy a decir, no? El producto Iparralde lo ponen muy, muy, muy en valor, muchísimo. Son expertos en ello y creo que en Egualde deberíamos también copiar mucho de lo que hacen, ¿no? Y en ese sentido, insisto, cada uno sabe su estrategia y sabe lo que tiene que hacer, su capacidad, pero todos estos gaps que hemos visto de mucha burocracia, mucho tal, mucha preparación, conocimiento tal, luego es bueno para el desarrollo de cada una de las empresas y el estar ahí te da mucha capacidad, empoderamiento, o sea, estar en el mundo retail es bueno al final y te aporta ventas, ¿vale? Y no tiene por qué aportar menos margen. Esto es un poco la conclusión. Y bueno, sí, la siguiente jornada, pues sobre todo nos vamos a dedicar a desglosar con más detalle pues el tema del marketing, ¿no? Está orientada sobre todo bueno, os adelanto un poquito. Eh, ¿Qué es el marketing? Canales de venta, cuáles son y cómo funcionan. Vamos a entrar mucho más en detalle en todos los canales. Tendencias y oportunidades de mercado. Aquí he sacado un batiburrillo de información de muchas páginas web, informes del mapa, bueno, de diferentes revistas especializadas y demás, de tendencias de mercado para los próximos años. Bueno, son pinceladas que nos pueden ayudar, ¿no? A marcar estrategias. Hablaremos de algunas experiencias inspiradoras, ¿no? Ejemplos concretos, modelos del sector lácteo. Hablaremos de la sidra, que me parece que es un ejemplo magnífico. Ahora mismo, además, que se está concibiendo esa primera denominación de origen transfronteriza, ¿no? Entre Iparralde y Egualde. Y además la conozco de primera mano porque he participado. Hablaremos de la comercialización, el marketing, la comercialización en cuanto a estrategias. Hablaremos de diferentes modelos de empresa, las diferencias entre una SA y una cooperativa. Hablaremos de algo más de negociación comercial. Hablaremos de criterios de canales y PVPs con algún caso práctico y hablaremos de eh, esas necesidades puntuales, frenos y barreras que hay con cada uno de los canales, ¿vale? O sea que yo creo que va a estar muy interesante. No sé qué os ha parecido la primera jornada, pero esta segunda va a ser como más ejecutiva, con más ejemplos y más casos concretos que nos van a dar pues mucho más visibilidad, ¿no? Sí, sí, gracias, Javier. ¿Qué te parece si invitamos a los que van a estar la próxima semana? Nos podrían enviar incluso correo a mí, desde donde les envié el link, con preguntas específicas, ¿no? Que yo compartiré con Javier y yo creo que así también lo podéis integrar
dentro de la misma formación o comentarlo aparte, ¿no? Yo creo que puede ser algo bastante dinámico y muy, pues, de ayuda a cada uno con sus dudas. Mm. Eso es. Bueno, pues no sé, si por concluir quedan 5 minutos, si no hay preguntas, pues os puedo contar un poco el caso práctico de la empresa en la que estoy ahora metido, ¿no? Es una empresa pequeña, como digo, 20 trabajadores del sector de la pesca. Eh, Sí, bueno, perdona, Javier, yo llevo un sí, ratillo con la mano levantada perdona. con un Sí, tema. No, quería comentar que en el chat han preguntado si compartiremos la presentación. sí. Vale. Y luego también comentar la posibilidad también de hablar un poco de las oportunidades a nivel de marketing y de branding para entrar en mercados transfronterizos. Vale. Que nosotros hicimos un pequeño estudio, salieron algunas conclusiones, entonces igual podemos aprovechar también la sesión para trasladar. En la siguiente sesión, ya que va un poco de eso, preparamos un poco con más detalle, ¿vale? Me parece acertado. Sí, Vale, pues brevemente un poco las conclusiones así sencillas, pero bueno, porque puedan ser igual útiles para las empresas. de acuerdo, de acuerdo. Vale, bueno, os estaba contando así en 3 minutos un poco el caso práctico de la empresa en la que estamos ahora, ¿no? Sector primario, como es la pesca, muy tocada. Cada vez menos barcos, el consumo de la pesca, que os voy a contar, ¿no? Cayendo a doble dígito en los últimos 5 años, a doble dígito. Preocupación máxima, no hay relevo generacional, bueno, cosa que ocurre en todo el sector primario, ¿no? La mano de obra se trae de equipos pues de los barcos de gente básicamente de Senegal, bueno, otros son Filipinas, tal. Eh, y un modelo caduco de venta, caduco para mí, porque se sigue utilizando el mismo modelo de compra y venta de hace 100 años, es decir, compra por subasta. Van compradores, cada vez hay menos compradores, cada vez hay menos conocimiento de mercado, compran, sirven a una central que hace de distribuidor, a un mayorista o minorista o directamente al retail, sin haber transformación, ¿vale? En los últimos 30 años es que se han dado pasos muy pequeños de transformación de producto. Entonces, el consumidor está cambiando, estamos perdiendo cliente joven que no sabe, no quiere, no sabe cómo cocinar el pescado, no sabe prepararlo, no quiere olores, no quiere manchar la cocina, es decir, quiere que le des todo hecho y por tanto ya ese modelo de vender la merluza entera no sirve, ¿vale? Es que, por tanto, hay que hacer transformación, hay que ir hacia la cuarta y quinta gama, cosa que se han dado pasitos muy pequeños en los últimos 20 años. Ahora Mercadona, el líder, está traccionando y todos los demás le siguen, ¿no? Pero si el líder no se mueve, los demás no reaccionan. Pero el hábito de compra está cayendo, como digo, las especies que se demandan ya no son las que, o sea, la merluza ha caído un 40% en los últimos 10 años, un 40%. Entonces, también las especies están cambiando. Ya la gente quiere filetes, rodajas, lomos limpitos, sin espinas, sin olor, en bandeja, que me dure una semana. ¿Vale? Todos esos pasos, esa adaptación a ese cliente final se tiene que dar y mucho más rápidamente y ágil que lo que se está dando, ¿vale? Que se han dado pequeños pasos, pero no nos hemos sabido adaptar. Bueno, total, que ya existía una empresa que vendía ese pescado a granel de la manera histórica y en un momento dado se fue a concurso de acreedores. Entonces, desde el gobierno y con el apoyo y la fusión de todas las cofradías de los puertos de bajura del País Vasco, se ha montado esta empresa donde nosotros gestionamos para, sobre todo, ese paso hacia la transformación, para habilitar las nuevas necesidades, esos nuevos usos y necesidades de consumidor y darle solución. Es decir, hacer cortes, tal, incluso para los mostradores a granel, ya con los lomos limpios, las rodajas limpias, sin espinas y tal, hacerlo allí, tenemos 3 unidades productivas, en Guetaria, Bermeo y Ondarroa, y vamos a dar el pescado ya preparado, cuarta y quinta, vamos a hacer un desarrollo de platos preparados con base de pescado muy potente, ¿vale? Bueno, pues esto es un ejemplo gráfico de un sector que no se ha sabido adaptar a las necesidades del consumidor en la velocidad que éste demandaba, ¿no? Bueno, pues de estos tenemos muchos y otros sí lo han sabido hacer mucho más rápido, ¿vale?
Pero es un sector que, por desgracia, está cayendo en todos los eslabones de la cadena y el pescado es nutricionalmente muy importante en cualquier dieta. O sea, es súper saludable, es súper sostenible, hay sellos de certificación de sostenibilidad, está el sello Label, es decir, tiene todos los elementos y una historia por detrás de valor, de local, de saber hacer, de tradición, de muchas generaciones, tal, y una historia preciosa y sin embargo no sabemos vender pescado porque no cubrimos las necesidades de los consumidores. Bueno, pues es un ejemplo, ¿vale? Y en esas estamos, en intentar arreglar el mundo. Pero para ello, lo dicho en la reunión de hoy, plan comercial, captar muy bien, o sea, tener mucha información, conocimiento, hablar con unos con otros, hablar con los vendedores, saber por qué no venden, hablar con los consumidores, hacer test de consumidores, ¡buah! Muchísimas cosas. Sin ese conocimiento no damos pasos. Y por mi parte hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, lo dejamos aquí y nos emplazamos al miércoles que viene, día 28, a la misma hora. Sí, sí, gracias. Yo creo han Han comentado ido. que está que ha sido muy interesante y que sí vamos a compartir la presentación y bueno, Sí, lo haremos, ¿no? Como ya habías dicho. de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. ¿Eh? Muchas gracias por vuestra asistencia y os esperamos la semana que viene. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, gracias Javier, Klaus. Hasta mañana, hasta la semana que viene. Au revoir.